Suscríbete a La Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Buen día a todos. Más adelante tenemos el tema de penalti. La botinera de penalti. Ese se encarga de Sí, la presentación, Francisco López, ¿verdad? Sí. ¿A quién le pusiste por ¿Cuántas botineras ya tú utilizas en tu vida futbolística, Germán? ¿Te gusta mucho? Yo usaba mucho guantera. Claro, que es más o menos es parecido, el mismo tamaño. pero tiene un poquito más chico y rectangulares. Pero esto si gana un arquero puede usar también de guantera. Claro, ahí te entra un montón de cosas. Y muy bueno, muy lindo se ve. Sí, de penalti. Sí, muy lindo de penalti. ¿Quién le dio libertad? Jorge, yo Germán. también. Sí. Es el único que no acertó Francisco López, que dio Alianza Lima. Están llegando los buses con los hinchas de Olimpia a Santa Fe de Paraná. Sí. Vi que está lloviendo y que así más. hay probabilidad de tormenta. Y hay pronóstico del tiempo. Estaba viendo la televisión argentina y había un señor que dijo, cuando hay alerta meteorológico, nada al aire libre. Categórico. Pero eso en el fútbol es muy difícil poder evitar porque se te van a ir igual. Lo que pasa en esa zona suele haber mucho cola de tornado y todas esas cosas, en la parte de Santa Fe. ¿Bajo lluvia se va a jugar el partido hoy, ¿no? Y puede ser. Pronostican para ese horario, lluvia. Y ahí va a estar fangosa la cancha. Porque por lo general no es linda y con lluvia va a ser jodida. ¿Y Gómez? Diego Gómez. Traen que chute, el formato va a ser así. Sí. Diego Partido Gómez. Nacional B. Diego Gómez. Sí, jugó un muy buen partido ayer. ¿Y vos no creías en él? No, ¿por qué no? ¿Cuántos partidos? ¿Qué le dije yo a Denis Caniza una vez que le he visto? Haceme Sí, uno que en cancha de Sol, en cancha de Sol de América, Sol Libertad. ¿Cuánto tiempo le he visto? Yo dije, te va a ser un crack. ¿Cuánto duró? Un crack. ¿No crees, vos? Sí, Yo que... vos miento. Sí, claro. Le he visto 3 minutos cruzar la media cancha. Y dije, este no es volante central. Un crack, ese chico. Tiene un despliegue, y te iba a decir más, porque si nosotros no entendemos lo que es la historia, y rechazar la historia manda mal. La historia no se rechaza. No. Vos podés marcar jugadores que tienen ese recorrido y ese vértigo, es muy difícil, que tiene Gómez. Es moderno, actual, y corre y se traga la cancha, en el buen sentido de la palabra. No, y además, incorporado el buen pie que tiene, es muy difícil que erre un pase. Es muy difícil ver que erre un pase. Pero cuando corres todo ese terreno, ¿sabe quién corría así? No, ¿para qué si a usted no le interesa la vida?
Víctor Lepo no puede renunciar. Carlos Humberto Paredes. ¿Vos le viste a él? Sí. Carlos Humberto tenía ese tipo de recorrido. Yo no digo que sea la misma función. Era más frontal Paredes. Pero el pique que le daba, la velocidad que le daba, el juego que le daba. Y todavía algo le falta a Gómez. El juego aéreo. Una vez que se mete al aire y consigue el golpe de cabeza, ese va a ser mucho más todavía. Porque está preparado para eso. Súper completo los tres. Porque hasta ahora es completo. Va a completar. Pasa que generalmente él es el que patea las pelotas paradas, por eso tenés razón. No lo vimos tanto. Pero va a llegar un momento dado un juego colectivo que él va a pedir la pelota, no de pelota parada, y se vaya a buscar. Sí, así mismo. Libertad está ante una futura venta de millones. Sí. Millones. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Coradí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. No voy a discutir contigo, arquitecto Dragoto, porque no tengo ganas de discutir con vos. Pero no me vaya a decir que hay una similitud entre Diego Gómez y Osorio. No. Osorio era vertical y corredor. Excepcional volante interior derecho. No quiero discutir contigo porque somos medio contemporáneos, no voy a discutir. No, ahí no me dejas, te voy a decir sí, ok, no me te voy a poner. El arquitecto Dragoto. Sí, ok, no me le voy a poner. El fútbol eran distintos. Osorio Carazaguera juega otro formato, mucho más cuadrado. Este es mucho más moderno. Otra época. En el ojo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, Onix y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresar a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. También hablamos, Gustavito, con el presidente de Libertad. Estaba partiendo rumbo al aeropuerto. Para el retorno. Estamos hablando del doctor Ditore, presidente de Libertad. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. ¿Qué tal, Germán Cafán? Excelente. Otra cosa que te quiero preguntar a vos. ¿Vos qué estatura tenés? 86. Ayer los dos arqueros de Paranaense y de Atlético Mineiro. 1.90. Una bestia. 1.90 los dos. Terrible. Sí. Terrible. Últimamente los arqueros brasileños vienen teniendo ese genotipo. No, pero fíjate, Ruan, el de Resistencia. No, ya no es alto el más te digo. Y Jan tiene como yo, la misma estatura, un 86, creo que un 88, un poquito más alto que yo. ¿Quién? Jan. No. ¿Cuánto mide Jan? No está equivocado. Vamos a buscar Un la ficha. 88. 88, claro. ¿Y vos cuánto tenés? 86. Ah, Jan es más alto que vos. Sí. Ah. Pero los arqueros brasileños vienen siendo ¿Vos sabés muy quién le altos. decían a Almeida? Este nos va a triunfar. ¿Por quién decía? Por un arquero famosísimo, cuando lo puso en Sol. ¿Por Justo Villar? ¿Cómo sabés? Me comentaron por ahí. Adiviné. Justo Villar. Veo que su padre, Jan Fernández Padres, medía 1.93, que fue también arquero Ahí está. en su momento. Llaman en apodo Justo Villar. Una sola pregunta. ¿Qué le cuestionaban a Almeida cuando le puso en Sol de América? Le decía, este no puede ser arquero. Y Almeida le puso le decía no, por la estatura. Y eso creo que llegó a oídos de Justo Villar. Porque Almeida le puso en el arco. Y no sé qué estatura tiene. Yo hablo de los partidos y los arqueros hoy. Y justo tiene unos 76 por ahí. No llega al 80, me parece. Y le decían, no, este cómo va a ser arquero, Albert Almeida, no podés ponerle. Porque debutó en primera Justo Villar. Y Everú tampoco era alto. En el ojo. Pero más alto que Villares. Sí, más alto que Villar, sí. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, la Costa Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Pues Manolo Belilia dice, comandante, te digo, me hace acordar a Gustavo Benítez por el recorrido. Pues sí. Abrazo. Tiene más aparte Gustavo era más volante central y central. En el caso de Villar, algunas páginas dicen 1.80 y otros 1.82. Sí, yo creo que un 80 puede tener. ¿Y por qué no le podemos hablar? Vos al niño que le decían a Almeida que no...
que no le podía poner. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué poner nos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Alberto Ortiz era petizo, pero de brazos largos. Exactamente, justamente iba a decir Daniel eso. Villar. Que le cuestionaban por su altura, pero con los brazos largos que tenía, manejaba el juego aéreo impecable y todo. Quiere decir que por eso van desapareciendo los 9, tío. No. No tiene nada que ver. No tiene que ver. Y los arqueros antes no salían y ahora salen todos con el puñetazo al 9 hasta acá y te tira y te tumba. Antes tenían temor de salir. Sí. Ahora te llevan todo por delante. Esa es la licencia que tiene el arquero. Es muy difícil que un arquero le sancionen un penal, por ejemplo. Viene el centro del arquero, sale, revienta todo lo que hay. ¿O miento? Bueno, justamente el fin de semana hubo un penal así. ¿A quién? En Argentina. ¿A quién? A César Carranza, el arquero instituto. ¿Le cobraron, veo? Hizo la gran César. ¿Se acuerdan del planchazo que le pone a Palacio? Sí. Igual, levantó el pie y le mete en la pierna al volante de San Lorenzo. Roja directa y penal. Siempre que toque la pelota puede llevarse todo puesto el arquero, Sí, pero porque una tiene vez que que levantar. Sí, falla pero- 1 milímetro está pero hay- condenado. Dame un penal en el fútbol paraguayo de un arquero. Arriba. Uno. Anthony Silva hizo una vez un penal. Acá. Sí, atajando yo acá. Pero dame un penal en los últimos 2 años acá. ¿Y alguna vez Aguilar llegó a No, pifiar dame el un penal puño? que haga memoria. Ahora que todos recordemos un penal de un arquero que sale a buscar un centro, le tumba al que está. Y dame un que refere sanción el penal del arquero. No recuerdo. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. El del clásico, Miers contra Bruera, no toca la pelota. Ese Sí, por eso toca la pelota y puede hacer lo que choca contra, pero si no toca. sí, no, pero es yo difícil vos estás más. interpretando lo que Sí, digo. sí. Otra jugada. Claro, ¿no? claro. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cumpleaños de Mario Moreira. Sí, está Lorenzo ahí, Lorencito. Veo que está. Lorenzo Villalba, veo. Sí, fue a visitar A Mario Moreira. a Mario Belén porque está de cumpleaños. Mario Moreira. Disculpame, perito, la síntesis se me cayó en el colectivo. Acá estaba el pasillo Ñandutí, le hice una broma una vez en la calle Antequería y se cayó. Yo le hice arriba la mano así. Y así no me le hice. ¡Puc! Sí, por lo visto tenía... Bueno, listo. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Bueno, y no tenés, Gustavito, dictó el presidente de Libertad. La verdad que fue un triunfazo, un partido difícil, cancha llena, pero planteamos muy bien el partido. Creo que jugamos bien, creo que fuimos... le jugamos de igual a igual y por momentos lo superamos, pudimos marcar los goles y mantener la diferencia. Creo que fue todo bien y bueno, nos habíamos sacado la carga del campeonato y bueno, este era nuestro objetivo ahora y teníamos que jugar así porque estábamos realmente en una posición incómoda en la tabla y por suerte se dio, ¿verdad? Se dio también, pues ahí en todo esto también entra un poco de fortuna. Sin modestia, doctor, ¿eh? Sí, la verdad que sí, jugamos bien, pues jugar de igual a igual. Lo que pasa es que el Libertad con el tiempo yo creo que aprendió a jugar estos partidos de Copa, estos partidos así, donde muchas veces no hay que jugar, no es suficiente jugar lindo, sino que hay que ser eficiente y sacar el resultado. Y sacar un resultado, nosotros habíamos perdido 2 partidos locales y bueno, teníamos que revertir esto y ahora creo que lo hicimos porque ganamos los 2 partidos de visitantes. Y la salida desde el fondo bien, Martín Silva, muy buen trabajo en la portería, descollando ayer Diego Gómez. Sí, yo creo que el promedio general de los jugadores fue bueno. Cumplieron a cabalidad lo que se le había pedido y bueno, y el resultado fue este. Claro.
Y en el partido previo, por decir, en horario, Mineiro le ganó a Paranaense. Y eso nos obligaba un poquito o sea, nos dejaba más obligados a ganar el partido, ¿verdad? Pues si nos íbamos a quedar bastante relegados. Por suerte se dio y bueno, hoy estamos en una posición diferente y ahora ya llegar a Asunción y encarar el partido allá en Juan León Mallorquín, vamos a ver si qué dice el técnico, cómo están los jugadores, quiénes son los que van, y así sucesivamente, porque el calendario no da respiro. Bueno, pero pueden ser licenciados algunos tras intensos juegos de ayer, lo que fue el partido contra Olimpia para ante Mallorquino, ¿cuándo define Gamero? Y seguramente hoy tienen libre los jugadores, mañana se van a reunir, o sea, libre los que jugaron, ¿verdad? Mañana seguramente se tomará esa decisión y estaremos viajando ya el sábado a Mallorquín para jugar el domingo. Y bueno, Paranaense 7, Mineiro 6, Libertad 6, Alianza Lima ahora último, y a esperar lo que viene, próximo rival Paranaense de Libertad en carácter de visitante. Sí, pero nosotros tenemos 6, Arturo. No, y te digo, Paranaense 7, Mineiro 6 y última Alianza 4. Sí, así mismo. Lo que digo es que el próximo rival, Libertad con 6 puntos, Paranaense 7, jugando Libertad de visitante. De visitante en Curitiba, sí. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Esto decía Editor, el presidente de Libertad. De mañana estaba hablando con el ingeniero Vera, Nito Vera, y explicaba el tema, incluso está en el Twitter de Fútbol a lo grande, 80.000 y 130.000 entradas. Los dos únicos precios son de 80.000 y 130.000. Solamente esos dos precios, Arturo. 130.000 preferencias, la E para los visitantes y para nosotros el B o la A, no recuerdo. Y gradería única y exclusivamente para visitantes. Pero la gradería, ¿cuánto cuestan? 80.000 guaraníes. Pero no está habilitado el sector de graderías populares, por poner un ejemplo, norte ni sur. Sí, graderías norte es para los visitantes, 80.000 guaraníes. El sector norte visitante 80.000. La preferencia es que es la de la esquina que da hacia el sector norte. ¿Para quién? También para estudiantes. Un hincha que quiera ir, Tacuaré tiene pocos hinchas y lo sabe sin ser lo peyorativo. Uno que quiera ver Tacuaré estudiante, va a preferencia, ¿cuánto paga Central? 130.000 también. 130.000, cualquiera fuese la nacionalidad y no entra. Sector norte, estudiante de La Plata, preferencia a la izquierda, esa 130.000 y gradería 80.000. Sí, lo que pasa, Arturo, que no podemos tener dos precios de preferencia. Preferencia tiene que ser único. En caso de que, por ejemplo, queríamos hacer diferencia con los de Tacuarí, teníamos que habilitar probablemente Platea o algo así, ¿verdad? Bueno, Platea, el sector de Platea, alta y baja, donde Platea no está habilitado. No, Arturo. Solamente preferencia y gradería. ¿Gradería cuál? ¿Norte o sur también? Norte, y la hinchada de estudiantes, la preferencia va a ser que va a estar próxima a norte. Sí, se entiende, la de la esquina, la del codo. A la del codo, exactamente. Sí, entonces tienen dos costos la entrada, 80.000 y 130.000. Así es la cosa para mañana. Así es la cosa para mañana. Hasta ayer a la noche, las ventas de entradas por medio electrónico teníamos en preferencias vendidas 500 y graderías aproximadamente 500, 600 también. ¿Cuántos hinchas vos crees de los estudiantes vendrán al país para ver el partido mañana, ingeniero Nito Vera? En estos días se comunicaron conmigo de Radio La Plata, colegas tuyos, y me estaban diciendo que como mañana es feriado en Argentina, el 25 creo que es el Día de la Bandera. Sí, señor. Ellos estaban estimando que salían de La Plata aproximadamente 8 a 9 ómnibus de La Plata viniendo para Asunción y un poco también para aprovechar el feriado que ellos tienen, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que podemos informar. ¿Y cuántas vendrán? ¿Vendrán más de 1.000 hinchas argentinos? Nosotros estimamos que sí. La vez que fuimos a jugar en Estudiantes de La Plata, la directiva nos había dicho de que ellos estimaban entre 1.500 a 2.000 próximo a eso. Y muy bien, ingeniero, continúa futbolísticamente hablando de campo Iván Almeida. Sí, continúa. Ayer tuvimos una reunión con Regis, con la comisión directiva, con él, y trazamos ya lo que va a ser los 3 últimos partidos que tenemos ahora y lo que va a ser el clausura, en donde tenemos que reforzar el equipo y bueno, y empezar a jugarnos al todo nada. Fútbol a lo grande.
el fenómeno de la siesta. Estamos con el ingeniero Pedro Balota. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo está, Arturo? Mi saludo para todos ahí y para tu gran audiencia. Bueno, Pedro Balota, estás acompañando a la delegación de Olimpia, ¿estás con el plantel? Sí, estoy con el plantel, sí. ¿Desde qué hora está lloviendo? ¿Las 6:30, 7? Porque... Desde la madrugada, una lluvia de la pistola. Yo creo que está fea la cosa acá para jugar. ¿Pensás que no se juega? No creo, pues el reporte que tuvimos de la cancha está totalmente inundada. ¿Ya estuviste por ahí? No, tuvimos reporte ya de nuestra gente que se sabe todo. Quiere decir que todo embarrado con charcos. Con charcos, sí, con muchos charcos. La cancha no está en condiciones. Tiene agua. No está en condiciones. Así como veo, salvo que mejore esto para la noche, ¿verdad? Sí, pero queda poco tiempo. Queda poco tiempo, sí. Está bien, ¿Y qué dice? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cómo van a hacer? Un ratito voy a averiguar. ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo está la cancha? Vale, no se puede cambiar el local. Hola. Sí. Hola. Sí. ¿Qué te dice? ¿Hubo reunión técnica, Pedro? Hubo la reunión técnica y están viniendo allá. La cancha totalmente inundada. La cancha totalmente inundada. ¿Qué dice la Conmebol? Sí. No sabemos. Nosotros vamos a pasar seguramente este reporte para lo ideal sería para nosotros. Lo ideal sería para nosotros suspender el partido. ¿Y qué dice? Porque lluvia hay. Y bueno, ahora está lloviendo. Marca lluvia. Ahora llueve. Ahora está lloviendo, bastante fuerte llueve. Y bueno, pero ustedes tienen, ya esto es oficial, Olimpia quiere suspender. ¿Cómo no? Es oficial, eso lo va a dar la Confederación. No, la posición de Olimpia, la tuya, la de la dirigencia, la del cuerpo técnico, es que no se juegue en estas condiciones. Claro, podés tener muchos jugadores lesionados, aparte es complicado jugar en el barro, Arturo. Y bueno, Pedro, tenemos que esperar. ¿En qué momento vos crees que se va a resolver esto? Yo creo que se va a esperar seguramente hasta 2 horas antes del partido para resolver. Claro, o incluso entrando, no sé, eso lo va a tener que saber qué tipo de mecanismo de protocolo tiene la Confederación. A lo que agrego más, y esto no es que se escapa al campo de juego ni al fútbol. Los hinchas de Olimpia que están llegando ahí, una buena cantidad, tendrán que esperar si se suspende un día más. ¿Y dónde, cómo y cuándo? Así es. Claro, pues hay que ver si el hotel está disponible para quedar un día más. No, por eso te digo, todos los hinchas que van para ahí convencidos que se juega el partido, no sé si, bueno, o volverán. Eso lo van a resolver ustedes también porque no se puede prejugar desde afuera, ¿no? Pero la cuestión económica, digo, y la hotelería. ¿Se cortó? No, yo te escucho, Arturo. No, lo que te digo es que los hinchas que van a respaldar a la gestión de Olimpia, en la tribuna y demás cosas, también habrán soportado cuando están llegando la lluvia, digo. Sí, tal cual. El camino habrá sido la última etapa de su viaje, pues muchos están llegando hoy. Y por eso te estoy diciendo todo lo que está pasando ahora en Santa Fe. Y bueno, ¿ustedes a cuánto están del estadio? Y estaremos a 30, 40 kilómetros. A 30, 40 kilómetros. En este momento llueve fuerte. Llueve bastante fuerte acá en Santa Fe. ¿Y llovió toda la madrugada?
Bueno, seguiremos charlando. Gracias, Pontero, Balota se corta. Gracias, Pedro. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate a descubrir los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. Acá está, dice, según las estimaciones, la lluvia no cesaría por la tarde, por lo que habrá que ver si se resiste el campo de juego del Grella. Grela se pronuncia. Grela se pronuncia, se escribe Grella. Donde esta tarde Patronato recibe la Olimpia. ¿Se jugará? La pregunta. ¿Quieres que te diga algo? Y va a estar todo a cargo del árbitro Valenzuela. No. ¿La Conmebol? No. Jesús Valenzuela. No. Se va a jugar. Mientras se pueda, se va a hacer el intento. Para mí se va a arrancar jugando y bueno, verán. Hay un ejemplo anoche, pero es un contexto diferente. Ayer, por ejemplo, Millonarios Peñarol. El partido en marcha, jugaron el primer tiempo normal. Lo vi. Después la tormenta inundó el estadio y se paró 1 hora y media el partido. Y después cuando mejoró un poquito, porque en realidad la cancha seguía inundada, jugaron después de las 12 de la noche. Continuó el partido y terminó el juego. Lo que pasa es que hay muchas cosas en juego. Televisión. Claro, viaje para el equipo visitante. Yo creo que van a votar eso. Sí. Con Bimbo viajás vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además puedes ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compras. Generás cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Voy a poner un ejemplo. Me dirán, no, es muy difícil, pueda suspenderse. Está bien. Era bajo otro rasgo de definición. Cancha de Cerro, Sudamericana. Una lluvia torrencial y el partido se paró. ¿La final? Sí, claro, pero era final, yo entiendo, la final, los derechos, esta es una etapa previa a octavo, pero de todas maneras, con toda la infraestructura que tenés, salvo que la cancha de Patronato sea un empastado, un terreno muy inferior a la de Cerro y a otro estadio. Si la cancha no está en condiciones y es mala, ¿qué va a hacer? Salvo que esté así todo inundado a la hora del comienzo del partido. Totalmente. Conociendo la cancha. Por ejemplo, Copa siempre se espera hasta el final y así como decía Víctor, si hay que esperar una hora, si hay que esperar 2 horas, salvo que esté totalmente incluso inundado. Te diría, empieza el partido y hay lugares donde no rueda la pelota, igual van a jugarlo, a no ser de que sea algo demasiado... El ejemplo que voy a dar del partido de anoche, estaba hablando del Campín, que es el mejor estadio del fútbol colombiano. Es imposible que no se pueda jugar ahí. Y se tuvo que parar 1 hora. 1 hora y media. Pero este estadio pero impresionante que va a jugar la lluvia Olimpia. De repente. No, por ello es muy fangoso, es normal. Imagínense con toda esta agua. Para mí va a ser imposible jugar. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Lo que sabes que están haciendo ahora en Patronato, limpiando el campo. Con los trapeadores. No, yo me imagino que ahora, en estos momentos, están trabajando para sacar agua. ¿Sí? Por lo menos para que quede jugable. Claro. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Te contesta tu colega Gerardo, nuestro colega. Llamar al siguiente que yo te di. De esta manera tener el informe de los colegas de Patronato. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Y vamos a ver qué pasa incluso con la configuración de Olimpia. Con la inclemencia del tiempo, debe saber muy bien Germán Cafa. Aguirre debe saber quién puede y quién no. Porque si la cancha no está, tiene que saber elegir los hombres. Sí, porque... Por ejemplo, jugadores de característica pesada y lenta, en la cancha así en barro es contraproducente. Necesitas gente livianita y rápida. Es solo que si la pelota no circula es más para juego directo. Poner un grandote, segunda pelota. Sí, pero el jugador lento, difícil. Más gente rápida necesitas. Sí, Martín Melgarejo, gerente del Olimpia, hace saber a producción externa que la cancha dice está un desastre ahora. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 11:58. En Tupí desde hoy, miércoles 24 al sábado 27, tenés descuentos increíbles en los productos de la marca Jan de calidad superior. Showroom Boyani, esquina Músicos del Chaco, la gente sabe. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles con tus tarjetas de crédito. Tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. 520.6161 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pienso en partidos que se hayan suspendido en el último tiempo por competiciones con Conmebol, y el antecedente que me viene a la mente, pero es un contexto diferente, aquel Boca River de la final en la Bombonera. Pero ahí pasa lo siguiente, ahí no hay viaje de por medio, la cancha ya estaba desde temprano inundada absolutamente, por eso es diferente. Sí, hablamos con el presidente de Patronato, que lo molestamos mucho, pero va a comprenderlo más aún. Don Oscar, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buenas tardes para ustedes. Bueno, está en la cancha de Patronato, la cancha no está bien, se puede suspender. ¿Qué dice usted como presidente? Acá estamos, sí, nos permite entrar 5 minutos y vuelve a llover así de forma muy intensa. Ha llovido, calculo, 70 milímetros. Anoche cubrimos gran parte de la cancha con lonas, y bueno, hoy está bastante complicado. Espero que si para de llover en la próxima hora se pueda jugar. El campo va a estar pesado, obviamente, pero entiendo de que si nos deja trabajar un par de horas vamos a poder escurrir el agua y se podrá jugar. Entiendo yo lo que conozco, pero es muy intensa la lluvia, muy copiosa, así que vamos a ver que las decisiones de los árbitros son los que tienen la última palabra. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque el partido se juegue, ¿no? ¿Están trabajando ahora o es difícil por la lluvia que está cayendo sacar el agua del campo? Sí, estamos trabajando ahora, sí, estamos trabajando en este preciso momento. Ahora le mando una postal. Ahora le mando una postal. Nos va a mandar a Gerardo en la producción, don Oscar, para poner nosotros en nuestras redes. Quiere decir que, ¿cuánta gente está trabajando? ¿Qué experiencia tienen ustedes conociendo el campo? Estamos acá tenemos 15 personas trabajando en este momento. Bueno, pero considera, el pronóstico que dice, ¿va a seguir lloviendo? Y el pronóstico dice que va a seguir lloviendo. Hay posibilidad de 50-60%. La cancha ahora en este momento de que estamos sacando las lonas que cubrían, está húmeda, mojada, con agua, pero se la ve muy bien. ¿Y estuvieron gente de Olimpia? ¿Estuvo gente de Olimpia por ahí? El tiempo y deja de llover un par de horas, creo que se va a escurrir, y bueno, y también nosotros vamos a trabajar para que esto sea así. Así que vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible. Faltan de todas maneras 6-7 horas para el partido, así que si para de llover, estimo que se va a poder jugar. ¿Y si llovinan, qué pasa? No sabemos, eso nosotros el trabajo lo vamos a hacer, así que después será decisión del árbitro que se juegue o no se juegue, ¿no? Don Oscar, ¿usted habló con la gente de la Conmebol o le dijeron lo que estamos hablando ahora, que es el árbitro? No. ¿El árbitro? No, todavía no se han hecho presentes en la cancha todavía. Están en los preliminares, acá en el campo de juego, obviamente que no se han hecho presentes todavía. Bueno, don Oscar, lo molestamos nuevamente si así requiere la información. Muy amable, gracias. Bueno, macanudo. Gracias, don Oscar. Si te puede enviar la foto para publicar en redes, ¿verdad? Así es. Muy atento, don Oscar, le dice el presidente por la nota. ¿Quiere jugar? Sí, como dijo, macanudo. ¿Quiere jugar? Quieren jugar, ellos van a hacer el esfuerzo, todo lo que se pueda. En ese estado de la cancha le conviene mucho más a Patronato que a Olimpia jugar. Olimpia para mí no le conviene jugar en ese estado. ¿Por qué? Porque Patronato está acostumbrado a jugar en ese tipo de cancha. Y cancha pesada, cancha... ¿Vos decís que para eso Aguirre dice no juguemos? Si me preguntaba a mí, y yo estaría en el Olimpia, y estaría bueno que se suspenda, que se pase dentro de 24 horas. Olimpia va a pedir jugar mañana, por ejemplo, ¿no? Y sí. El campo como está, como yo me imagino que está, todavía no he visto la foto, le conviene más a Patronato, sí. Por el juego aéreo, juego brusco, cancha pesada. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Lo que necesitamos saber si esto lo puede resolver la Conmebol antes, como autoridad. 2 horas antes. 2 horas antes. Ahí van a estar, y ahí por lo general 2 horas antes están los árbitros y ellos son los que deciden. No, acabo de repetir otra vez. Si la Conmebol considera no consultar con los árbitros, hacerte asesorar bien, no llegar a la instancia del arbitraje, porque de hecho
una cancha que está mal, yo árbitro entro y digo, aquí no se puede jugar. Elemental eso es. Si la cancha no está en condiciones, tiene charco, barrosa, agua, charco, no está en condiciones, ¿cómo va a jugar? Salvo que la Conmebol le diga, vamos a esperar 1 hora incluso. Solo que yo no voy sé a si me entendés. pasa que el Libertadores Sudamericana no se suspende previamente. No le dejan a cargo del árbitro, la Conmebol le va a decir. Bueno, eso habría que averiguar bien, habría que preguntarle a un árbitro a ver qué opina eso, porque mientras la pelota ruede y las líneas se vean, se juega igual. No se tenía por qué suspender, por eso habría que ver bien eso. O sea, previamente no se va a suspender. Sí, ya probablemente cuando estén todos ahí. Para mí van a esperar a que venga el árbitro y si el árbitro dice, para mí se juega. Incluso la posibilidad de que si a esa hora baja un poquito la lluvia, se espere un rato, se espere 1 hora, media hora, y ahí se pueda volver a hacer algún trabajo sobre la cancha. Pero creo que el último recurso ya votando todo ahí recién hasta el final van a esperar. Se va a poder postergar. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo 2.500 millones en premios, una Mazda CX-30, viaje a Europa para 4 personas, $20.000, una Hilux, una RAV, 4.300 millones en ETC por Emoy. Puede suspender ese partido, arrancar a las 19, arrancar a las 21, arrancar a las 20, arrancar a las 18:30, pone en jaque todo. Sí. Pero yo, como dice Víctor, creo que convenimos eso. Yo creo que el árbitro pasa en plano secundario. Hay otros intereses en juego, hay mucha programación en juego. Yo, dueño de los derechos, te estoy pagando esto y a vos este no es así, no me voy a suspender. Hay que ver la que dice la programación que tenemos. Acá me envió un audio un jugador de Patronato que le pregunté sobre el tema de la cancha. No sé si lo quieren escuchar. Sí, claro, ¿por qué no? Si mientras no le afecta a él. ¿Qué dice? Tito, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí, está pronosticado lluvia todo el día acá, tormenta eléctrica. Llovió toda la mañana y ahora frenó un poco y bueno, a la tarde dicen que va a llover un rato más a la siesta y después frena a la hora del partido. A la cancha la taparon, no sé si aguantará o no, ¿viste? Pero por ser Conmebol Libertadores, para mí la van a jugar hasta último momento, como sea. Sí, estamos hablando de eso, o sea, como sea, salvo que ya no. Se retrasó 1 hora, media hora, esa situación, y esperar la cancha como esos ejemplos dan normalmente Conmebol. Se busca siempre que se juegue en lo posible. Exactamente. ¿Sabes lo que significa darle un grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grit 95 en todas las estaciones Petrobras. A mamá le gustan las series de misterio y a papá las de miedo. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. No, es que estamos apartándonos del Cerro con Palmera. Ayer teníamos el informe de Alcantero en el ERE cuando llegaba a Palmera, llegaba Gustavo Gómez con la delegación, el titular hoy. Estamos hablando de la inclemencia. ¿Acá cuándo va a venir? Argentina suele venir para acá el tiempo. Aquí el fin de semana, Marca. Viernes y sábado. Domingo. Sábado, domingo, viernes un poquitito ya. Viernes muchísimo calor y llueve y baja la temperatura. Sí, la próxima semana va a ser frío. Sí. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida del Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, super ofertas de lavarropas y secarropas. 70 sucursales. WhatsApp 099167000. www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Presidente de Patronato. Oscar Lenzi. Sí que tenés por informar ahí. Veía aquí el tema del pronóstico, así mismo como te describía el jugador de Patronato, que para la hora del partido no marca más la tormenta así como tal, pero ya hay que ver con el agua acumulada y todo lo que se juntó durante las últimas horas. Lona, dice. Sí, pero con tanta lluvia, como decía el presidente, no. Igualmente para mí la Conmebol lo va a hacer jugar. Vuelve la Feria Garden al país, bajamos los precios, la posibilidad de retirar tu 0 kilómetro usado llegó con descuentos especiales, financiación propia del Grupo Garden hasta 60 meses, acércate desde hoy hasta el domingo 24.
Domingo 28 en horario continuado de 8 a 20 horas. Miércoles a sábados el domingo de 8 a 12 horas. Encontrá todas las marcas y modelos del Grupo Garden en la feria más esperada. 12-8. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero, momentos para recordar. Y veo aquí, para ser más preciso, hasta las 16 horario argentino marca lluvia, con tormenta eléctrica y todo lo demás. Después para entre las 17 y las 19, que es el horario de inicio de partido en Argentina, y sería para el entretiempo, el retorno de la lluvia, porque con todo otra vez marca la noche. A partir de las 21, 22 en adelante, de vuelta con toda la lluvia en Paraná. Shell baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell V-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. El equipo Saba. Hay que ver si arranca Robert Morales. Sí, hoy es el que en principio quedaría en la banca, y esto permitiría que ponga un tercer volante central. O sea, cambia su estructura habitual Facundo Saba. No, bueno, tenemos la obligación de ganar el partido, porque el partido con el Bolívar nos costó la posición que teníamos esperado tener, que era con 6 puntos ganar el partido ese. No lo pudimos hacer, por todo lo que ya hablamos varias veces que nos pasó. Y bueno, ahora estamos con mucha confianza en que el equipo va a estar bien, que va a estar intenso, que va a estar fuerte. Y estamos muy confiados en que vamos a tener un muy buen partido. Y bueno, esperemos que así sea el día de mañana. Consulta para Diego. Más allá de la capacidad técnica y del funcionamiento, también la parte emocional es muy importante para este tipo de partidos. Y después, lastimosamente, lo que se vivió en el último encuentro por el torneo local. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo están ustedes de cara a este partido que puede ser demasiado importante para seguir buscando la clasificación, o en todo caso prácticamente decir adiós a la Copa Libertadores? Claro, obviamente que está en juego muchas cosas como una clasificación y demás, pero acá hay un trasfondo que es lo que nosotros mismos habíamos generado, que es ir a hacer buenos partidos de visitante, como lo hicimos en Fortaleza, como lo hicimos en Palmeiras, y hoy desgraciadamente no estamos teniendo ese nivel que quisiéramos tener. Uno está dolido porque, bueno, obviamente ya hay un campeón, hay que felicitarlo a Libertad, era uno de los objetivos nuestros, pero es un lavado de cabeza y tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Nosotros trabajamos todos los días, y lo dije en un momento en los cuales las cosas no salían, que trabajábamos todos los días para nosotros elevar nuestro techo, para ser mejor. Lo conseguimos. Después, por trajín de partido, por una cosa o por otra, a veces uno no logra tener la continuidad deseada de ese nivel, pero estamos en ese camino. Obviamente que mañana sí nos podemos jugar mucho, pero lo nuestro es volver a hacer lo que fuimos, con lo que somos. Facundo, ¿cuánto se juega Cerro Porteño en este partido? ¿Y qué opinas del rival con lo que va a traer ahora de los que no jugaron en la ida? Bueno, no, nos jugamos cada partido que jugamos, nos jugamos mucho. Este es un equipo, un club que tiene que ganar todos los partidos. Y bueno, hemos salido así, por momentos lo hemos hecho muy bien. En otros hemos cometido unos errores que lo hemos estado viendo, lo hemos estado hablando con los jugadores, viendo los videos, en qué cosas estamos fallando, y después un montón de cosas que hicimos bien. Si vamos a los 2 últimos partidos, que el último y el clásico, creo que tuvimos momentos muy muy buenos de juego, de fútbol, de presión, y otro momento donde sí quedamos un poco desequilibrados en el medio, especialmente, y algún otro tema, como es por ahí las definiciones de las jugadas, las terminaciones de las jugadas, que tenemos muchas y no las podemos terminar por ahí como nosotros queremos. Y bueno, a partir de ahí, de que uno reconoce en que uno está por ahí, tiene que mejorar, seguir trabajando, mentalizándose en que todos los partidos, como te digo, es importante. Ahora tenemos uno que también lo es, que puede significar mucho
cómo terminaremos nosotros en la tabla de posiciones de la Copa. Y bueno, nada, pensamos en eso, en mejorar, trabajar. Y más allá del rival, que sí, que viene con algunos jugadores que por ahí no jugaron allá, pero nosotros somos buenos jugadores, como también lo tenemos nosotros, como ya demostramos la mayoría de los partidos, inclusive bueno, con Barcelona, con mismo Palmeiras allá, con Olimpia, con la mayoría de los equipos de acá, que jugamos muy buenos partidos, hemos hecho muy buenas cosas. Y sí, algunas que tenemos que seguir trabajando, como dije, y en eso estamos, ocupándonos de lo que por ahí no hacemos tan bien para mejorarlo y poder salir campeón del campeonato, cosa que no pudimos hacer ahora, pensando en lo que viene, y poder ganar el partido de mañana, que es lo que necesitamos para poder tener más opciones de clasificar a la Copa Libertadores de la próxima fase. La pregunta en este caso para Diego. Siguiendo esta tendencia de recordar un poco el partido de ida ante Palmeiras, porque fue un partido que hasta injustamente Cerro no se llevó algo por lo menos o un empate o una victoria. ¿Qué crees que puede cambiar con la localía, en este caso que haya faltado en aquel partido para que Cerro pueda tener los 3 puntos? No, cambiar no. Esta tarde hacer nuestro partido. Nosotros salimos a ser protagonistas todos los partidos. Salimos a ganar, salimos a presionar, a proponer, a ser dueños del partido con y sin pelota también. Y es eso, es mantener la concentración, una concentración constante. Nos enfrentamos, para mí, si no es el mejor, es un top 3 y para mí por lejos el equipo más competitivo de América, duro, sólido. Así que nada, sabemos a lo que nos enfrentamos, tenemos que... Es lo que decía la conferencia de ayer, Víctor Villalba, a la tarde, por eso decía mañana, porque en la conferencia habló Churín. Está el equipo de Cerro, 99%. El equipo de Cerro, un 90%. No viste que los técnicos te pueden, pero no creo que cambie mucho. Morales titular. No está muy jugado Cerro. Entonces mantiene su figura. Pero no está muy jugado contra Palmeiras. Y pasa que al ganar, entendiendo el lado, al ganar Bolívar ayer, hoy no le queda otra que ganar. Pero es muy lírico, pues, su problema es con defensivo volante. Y se mantiene el mismo. Lo que yo digo es que por querer salir, el fútbol, decía el técnico brasileño, tiene mantas cortas. Por querer taparte la cara te destapan los pies. Eso es lo que no tiene atraviesado en su mente. Tiene que leer eso del fútbol, tiene mantas cortas. Está bien que necesita ganar, pero Palmeiras no es joda. Está considerado uno de los mejores equipos del mundo, la verdad es. Y sí, hoy le puede salir bien como le puede salir muy mal. Pero así esa es su filosofía de juego. Va a morir en su ley. Así mismo, va a morir en su ley. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por 1 año, primera cuota, los 90 días. Además, puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate en visionbanco.com. Pregunto en esta mesa, ¿Lucena en volante marcador? Y en otro tiempo un poquito más, pero hoy hoy. No, término es mixto. Te hace la doble función, pero no es marca, no. Ese término mixto. Es marca y construcción. El niño no te estoy criticando, no lo estoy mamando, yo también me incluyo en eso. Es un término que, no sé si la palabra es implementaron los colombianos. Como ellos no tienen volantes centrales, salvo excepciones, de marca. Entonces el término decía volante mixto, por el fútbol colombiano se acostumbró a eso. Mía, tuya, toque, mía, toque. Y ese término salvo Serna y volante mixto, como poco, dice el niño. El Lucena es volante mixto. Si es que le damos la ilustración al caso. Pero no es un volante que espera. No. ¿Y por qué Cerro no le va a esperar a la media cancha de Palmeiras? Porque entiendo que la idea es jugar. ¿Con quién? Y va a jugar así como jugó en Sao Paulo. Pero Wilder Vieira. Es más ataque que defensa, más ataque que marca. Él no marca, él se mete al área, él juega, su mente está tipo Damián Bobadilla, incursionar en campo ajeno. A ver, con esa idea de salir a atacar a Palmeiras, se ataca. Y los de arriba están derechos y pueden meter toda la situación de gol, perfecto. Pero si no mete, el contragolpe es bravo. Sí. Ahí está el tema. Lo mismo que planificó en Sao Paulo. Cerro empezó bien, va a ser clave después tuvo otras situaciones. Que estén finos los delanteros. La primera que tengan tienen que hacer pero gol. Parpadeó y recibió 2 goles y perdió. Sólido. No, pero porque es arriesgado. Arriesgadísimo. Sí. ¿Por qué no tenés que decir que es arriesgado? ¿Por qué digo yo no decimos nosotros? Es arriesgado, dije yo. Terrible. Se está jugando. Y pero bueno, está bien. Alguien tiene que decir la sala genomina, capé, pararnos un ratito. Su filosofía. Y si Cerro pasa,
Y puede incorporar. Lo primero tiene que hacer un volante central, cueste lo que cueste. Buscó un central y no tiene volante central de marca. O digo un disparate. En Olimpia sobra. En Libertad sobra. Y a Cerro le falta. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Yo no estoy diciendo un volante a la antigua que se quede en círculo grande y de ahí no se mueva y que le pega al otro. Y si es posible que le... No, yo no hablo de eso. Hablo de un volante de marca. Sí, uno que le dé equilibrio. Necesita equilibrio en el medio. No sé. Juga y gana en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol online. 12-19. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de toque. Con tu compra ya puedes participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la Copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Fíjate que Carrascal no contempla luego para el técnico. No. Hoy es la cuarta opción. ¿Y para qué le trajeron? ¿Y para qué extendieron contrato? No, y para qué pagaron de lo la que época pagaron? de Chiqui. ¿Quién es dueño del pase? Y ahora Cerro. ¿Para qué le compró Cerro? Y pasa que se impresionó por 6 meses bueno que tuvo y ahora le queda, no quiero usar un término, pero le queda al jugador ahí sin ser... ¿Y después? Sin ser a Cerro trascendente. le sobra dinero. Y en aquel momento hizo un mal negocio, pero... Por eso está bueno, así como los técnicos se capacitan, los Pero jugadores se van ¿quién perfeccionando, los dirigentes se tienen que capacitar. Se tienen que capacitar. Es que fallaron mucho en las contrataciones. Por eso, hay que capacitarse. No por un partido vas a comprar un jugador. 6 meses bueno ilusionó y... Cerro contrató un jugador brasileño. Olimpia le trajo a un español. Sí. ¿Qué tal, Ernesto Díaz? ¿Cómo te va? Todo el equipo, un saludo, comandante. Bien, señor. Llueve. Sí. Y llovía. Correcto. ¿Quién canta ese? No, tranquilo. Y llovía. ¿Quién canta? No me acuerdo. No sabes. Llueve sobre mojado. No, Leonardo Fabio. Llueve sobre mojado. Na. Ese es Germán Cafa. ¿Quién es Japa? Ese es Cafa. No, nada que ver. Llueve. No, disculpame, Germán, pensé que sos vos la misma voz. Llueve. Alguien que me quiere imitar. Llueve. ¿Quién es? Llueve. Pará. Entre vos y Denny Caniza. Entre vos, Denny Caniza y la araña. Gracias, Gustavito. Gardeni, Denny Caniza, Germán Cafa. Es un buen arquero. Llueve. Está bien, ay, Cuama. Está bien. Ya creé que cantás bien, ¿no? Porque te dijo Arturo. Está bien. No, por parte. ¿Qué tal, Ernesto Diego? Bien, señor. ¿Cómo le va? Está viniendo. Yo sé que estoy piantao. No ves que va la luna rodando por Callao. Vamos a ver si rueda la pelota en Patronato hoy. Vamos a ver si rueda la pelota en Patronato. Bien, Libertad. Eso pues hablamos con el presidente de Patronato, bien, Ernesto, y digo, somos periodistas. Está muy bien. Entonces hablamos y vamos a poner por eso hacemos el duplo con ustedes. Más adelante editor, el ingeniero Vera, de Tacuari, referente a la entrada. Lo que dice el presidente de Patronato. Oscar Lenzi hace minutos, escuchemos. Acá estamos, sí, nos permite entrar de 5 minutos y vuelve a llover, así de forma muy intensa. Ha llovido, calculo, 70 milímetros. Anoche cubrimos gran parte de la cancha con lonas y bueno, hoy está bastante complicado. Espero que si para de llover en la próxima hora se pueda jugar. El campo va a estar pesado, obviamente, pero entiendo de que si nos deja trabajar un par de horas vamos a poder escurrir el agua y se podrá jugar, entiendo yo lo que conozco, pero es muy intensa la lluvia, muy copiosa, así que vamos a ver que las decisiones de los árbitros son los que tienen la última palabra. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque el partido se juegue, ¿no? ¿Están trabajando ahora o es difícil por la lluvia que está cayendo sacar el agua del campo? Sí, estamos trabajando ahora, sí. Sí, estamos trabajando en este preciso momento. Acá tenemos 15 personas trabajando en este momento. ¿El pronóstico qué dice? ¿Va a seguir lloviendo? Sí, el pronóstico dice que va a seguir lloviendo. Hay posibilidad de 50-60%. La cancha hoy, ahora en este momento de que estamos sacando las lonas que cubrían, está húmeda, mojada,
con agua, pero se la ve muy bien. Así que vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible. Faltan de todas maneras 6-7 horas para el partido, así que si para de llover, estimo que se va a poder jugar. Nosotros el trabajo lo vamos a hacer, así que después será decisión del árbitro que se juegue o no se juegue, ¿no? Don Oscar, ¿usted habló con la gente de la Conmebol o le dijeron lo que estamos hablando ahora, que es el árbitro? No. Todavía no se han hecho presentes en la cancha todavía. Están en los preliminares. Acá en el campo de juego, obviamente que no se han hecho presentes todavía. Y atención con esto, Diego, Ernesto, compañero. Habló con un jugador de Patronato, Germán Cafa. No damos el nombre para cuidar su... Pero esto le decía a Germán Cafa, que cree que se juega. Vamos a escuchar. Tito, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí, está pronosticado lluvia todo el día acá. Tormenta eléctrica. Llovió toda la mañana y ahora frenó un poco y bueno, a la tarde dicen que va a llover un rato más a la siesta y después frena a la hora del partido. A la cancha la taparon. No sé si aguantará o no, ¿viste? Pero por ser Conmebol Libertadores, para mí la van a jugar hasta último momento, como sea. Ahí está. ¿Qué pronóstico que dice? Sí, aquí veo más o menos hasta alrededor de las 15 marca tormenta eléctrica y después para hasta las 20. Las 20 argentinas serían las 19 aquí, más o menos entre tiempo del partido. Ahí otra vez se larga con todo, pero hay unas horas en donde no habría lluvia en Paraná. Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica y nada. Háblate, señora. Ernesto, ¿para vos se juega? Y creo que sí. ¿Para Diego? Creo que se va a jugar. Para mí se juega también. Se juega. ¿Y el pronóstico está? Sí, hay 3 o 4 horas en donde no hay lluvia. Y después se juega según... Justo para el arranque del partido. Según el pronóstico que figura en internet, empieza el partido y en el entretiempo de vuelta podría alargarse con... Bueno, conozco la cancha, Arturo. Conozco la cancha. ¿Cómo? Conozco la cancha, tiene buen drenaje. Que conozco la cancha, digo, tiene buen drenaje. Conozco la cancha, tiene buen drenaje. ¿Me puedo ir? No, ¿por qué? Digo que conozco la cancha, con eso dije todo. No, que Germán nos decía recién que conoce la cancha y es todos los puntos lo tuyo, que la cancha... ¿Qué es lo que te pasa, Ernesto, a vos? Yo estuve el año pasado, por eso digo. No. Si hubiera jugado en la cancha de Colón, sí, te digo, se juega. ¿Sabes qué? Me voy a ir. Patronato... Me voy a ir. No. Me voy a ir. Vos conocés quién hizo este tema, Ernesto. No me acuerdo. Nunca se acuerdan. No te puedo decir, no sé. No sé, está bien. ¿Quién hizo esta música, Diego? No, tampoco. Mi papá hizo con Juan Ángel Figueredo los Jokers. ¿No era Catunga? Qué pesado. Te estoy diciendo los Jokers de acá. Ok. Porque Catunga también cantaba esto. Mentira, este tema llevamos al Ministerio de Educación y Cultura, se llamaba, tuvimos que registrar tema inédito. Año 1970-72 con los Jokers. Qué pesado este Ernesto Rosato. ¿Quién hizo esta música, Diego? Usted, señor. No, mi papá tenés no, que... No, tranquilo, así no puedo. Así no Señor del alma, estas son las cosas que a mí me ponen... pero por respeto. Claro, por supuesto. Ernesto, en la casa otra cosa, hizo mi viejo. ¿Volvieron Ernesto al estadio que conociste? ¿Tenían 2 arcos o cómo era el estadio que no vaya a ser así. Vamos con Ditore, presidente de Libertad. Porque... La verdad que fue un triunfazo, un partido difícil, con cancha llena, pero planteamos muy bien el partido. Creo que jugamos bien, creo que fuimos, le jugamos de igual a igual y por momentos lo superamos, pudimos marcar los goles y mantener la diferencia. Creo que fue todo bien y bueno, nos habíamos sacado la carga del campeonato y bueno, este era nuestro objetivo ahora y teníamos que jugar así porque estábamos realmente en una posición incómoda en la tabla y por suerte se dio también, pues ahí en todo esto también entra un poco de fortuna. Sí, modestia, doctor, Sí, la verdad que sí, jugamos bien, puedes jugar de igual a igual. Lo que pasa es que Libertad con el tiempo yo creo que aprendió a jugar estos partidos de Copa, estos partidos así, donde muchas veces no hay que jugar, no es suficiente jugar lindo, sino que hay que ser eficiente y sacar el resultado. Y sacar un resultado, nosotros habíamos perdido 2 partidos locales y bueno, teníamos que revertir esto y ahora
creo que lo hicimos porque ganamos los 2 partidos de visitantes. Y la salida desde el fondo bien, Martín Silva, muy buen trabajo en la portería, descollando ayer Diego Gómez. Sí, yo creo que el promedio general de los jugadores fue bueno. Cumplieron a cabalidad lo que se le había pedido y bueno, y el resultado fue este. Claro, y en el partido previo, por decir, en horario, Mineiro le ganó a Paranaense. Y eso nos obligaba un poquito nos dejaba más obligados a ganar el partido, ¿verdad? Pues si no íbamos a quedar bastante relegados. Por suerte se dio y bueno, hoy estamos en una posición diferente y ahora ya al encarar el partido allá de Juan León Mallorquín, vamos a ver si qué dice el técnico, cómo están los jugadores, quiénes son los que van, y así sucesivamente, porque el calendario no da respiro. Bueno, pero pueden ser licenciados algunos tras intensos juegos de ayer, lo que fue el partido contra Olimpia para ante Mallorquín, ¿cuándo define Garnero? Y seguramente hoy tienen libre los jugadores, mañana se van a reunir, o sea, libre los que jugaron, ¿verdad? Mañana seguramente se tomará esa decisión y estaremos viajando ya el sábado a Mallorquín para jugar el domingo. Y bueno, Paranaense 7, Mineiro 6, Libertad 6, Alianza Lima ahora último, y a esperar lo que viene. Próximo rival Paranaense de Libertad en carácter de visitante. De visitante en Curitiba, sí. Y calculando, Ernesto Diego, lo que decía Pedro Balota en el momento que le estábamos entrevistando sobre la lluvia en Paraná. ¿Desde qué hora está lloviendo? ¿Las 6:30, 7? Desde la madrugada. Yo creo que está fea la cosa acá para jugar. ¿Pensás que no se juega? Y lo creo, pues el deporte que tuvimos de la cancha está totalmente inundado. Tuvimos deporte ya de nuestra gente que se sabe todo. Todo embarrado con charcos. Con charcos, sí. La cancha no está en condiciones. Tiene agua. No está en condiciones. Así como veo, salvo que mejore esto para la noche, ¿verdad? Sí, pero queda poco tiempo. Queda poco tiempo, sí. Hubo la reunión técnica y están viniendo allá la cancha totalmente inundada. Nosotros vamos a pasar seguramente este reporte para lo ideal sería para nosotros. Lo ideal sería para nosotros suspender el partido de Simón. Porque lluvia hay. Ahora llueve. Ahora está lloviendo, bastante fuerte llueve. La posición de Olimpia, la tuya, la de la dirigencia, la del cuerpo técnico, es que no se juegue en estas condiciones. Claro, podés tener muchos jugadores lesionados, aparte es complicado jugar en el barro, Arturo. Se va a esperar seguramente hasta 2 horas antes del partido para resolver. Los hinchas de Olimpia que están llegando ahí, una buena cantidad, tendrán que esperar si se suspende un día más. Claro, pues hay que ver si el hotel está disponible para quedar un día más. Llueve sobre mojado. No, acá no llueve, hace rato nomás estaba rempalangueando. Ah, la señora con Germán Cajón en el canto. Ernesto, Diego, ¿me escuchan? Sí, señor. Fuerte y claro. Fuerte y claro. El probable equipo de Cerro, porque ustedes son, eso que ustedes hacen no se hace. No se hace. Ustedes no están hablando de Cerro Palmeiras acá. Tenemos que hablar de Cerro Palmeiras. Nosotros nos acoplamos a lo que está en la mesa. Claro. Tienes razón. Hablamos recién de Cerro, desarrollamos pasamos Claro. el equipo acá. Vamos, Nelito. El Vamos al equipo de Cerro. ¿Cómo juega Cerro? ¿Cómo? Ya Ahí en el tenemos, arco. ahí está el equipo del Cerro. Ya en el arco, Piris, La Mota o Brock, ojalá que sea Piris, Patiño, Espínola y Gaby Báez, mitad de cancha Wilder Viera, Cardoso Lucena, Aquino por derecha, Pachi Carrizo por izquierda, y la delantera Churín con la Pantera Morales. La duda aquí en el tema del central, Piris, La Mota o Brock. Sí, después. El que juega, ellos que ustedes que pusieron. Piris o Brock, es la única duda. El que arranca hasta ahora es la línea defensiva. Hasta ahora, Espínola, Patiño, Piris y Báez. Así como le gusta a Ernesto. Sí, si juega Brock se hace un festín, Palmeiras. ¿Qué? Coincido, si juega Brock se hace un festín Palmeiras. Sí. Tiene razón. Lo que sos Ernesto, ¿por qué decís eso? No, pero independientemente de que sea Piris o Brock, lo que pone Palmeiras, esa delantera, el equipo. Igual puede hacerse un festín realmente, tenés razón. Igual puede que. No te responder con seguridad, los dos. Vos no, Darío, ¿ok? ¿Cuánto se sabe de volante de marca? ¿Cómo? ¿Cuánto sabemos de volante de marca? Y el volante de marca la dupla de volante en la era Saba. Sí. Y era... Te voy a poner un ejemplo.
Esta Álvarez. dupla, ¿qué? No, nunca pudo consolidar una dupla, muchos partidos juntos. ¿Cuántas veces jugaron Carrascal y Wilder Viera un partido juntos? 2. Ernesto, responde Ernesto. 2. ¿Eh? 2. 1. ¿Cuántas veces jugaron Diego Rubín, Carrascal, Bobadilla junto al colombiano y Damián en la media cancha juntos? 2. Reyaúl 6. Niño Jorge va a responder, usted niño, va a responder con seguridad al niño, él es niño. ¿Cuántas veces jugaron juntos Lucena Bobadilla? 2. El casi tiene la computadora enfrente. ¿Cómo sabemos que jugaron dos niños? Si tiene el monitor, No, la es computadora puro y enfrente. tierno, él es puro y tierno. 2. Acaba de mirar la computadora, lo vi. Mentira, no se bola. Salvo que se hayan puesto de acuerdo. Ahí cambia la situación. Ernesto, ¿por qué se decir que todo lo que tiene Arturo está en la computadora? No todo está en la computadora. Esa es la fuente. No, está menospreciando la información, Arturo. No el que responde. Si todo está en la computadora, todo es muy fácil. Entonces vamos a entrar en la computadora y vamos a buscar nomás. Te está pasando de buena fuente el dato, Ernesto, y la respuesta fue correcta. Es bueno aceptar. Vamos a aceptar los errores. No, me altera, ya me sube la presión. Ahora, Víctor Villalba. La dupla de volantes era Saba. ¿Cuántas veces jugaron juntos Lucena y Viera? Pero bajate de la heladera, ¿qué carajo es eso ahí? ¡Esperana! Fueron los que más jugaron juntos, me parece, más de 10 seguro, no sé cuánto. Brillante, Víctor Villalba. Vos ya hablaste. Tiene el machetillo no te ahí. vaya a poner celoso. No, pero ¿cuánto exacto para saber? Porque en el ojo, 11. Quiere decir, yo lo digo más de uno, yo le pego. Más de 10, dije. Más de uno, digo entonces. Solo que sea más de uno. Pasa, Germán, cabrón. Yo no le creo más a nadie. Yo no le creo más a nadie de ustedes. ¿Verdad, Gustavito? ¿Puedo hacer una pregunta? Pejaromina. No, espera. Bueno. ¿Qué nos enseña? Saba quiere jugar con lo que más hicieron una dupla. Por eso estuvimos diciendo anteriormente la estadística de los volantes centrales. Hoy utiliza a los que hicieron más partidos con él. Y claro. Viera y Lucena. No quiere improvisar. Era Saba, 11 partidos. Y lo que hicieron 6 después son Carrascal, Bobadilla. El resto no se cuenta. Lo que pasa, Arturo, que Wilder Viera era el número puesto de Saba. pero... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pero si vos perdés arriba la pelota, aunque sea, tenés que venir para que el volante no agarre solo, para que no se nos dé la vuelta la pelota, ¿verdad? Vení nomás ahí, vos no marcas, dejanos a nosotros nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Pero que vuelva. Angelito en el ojo. No, es que yo reclamo. Ellos tienen que saber que así es, que hoy en día el fútbol tiene que correr. Si no corres, si no metes, cualquier equipo te va a pintar la cara. Totalmente, Angelito. ¿Qué dijo Johan Cruyff? Bueno, gracias, Arturo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Johan Cruyff? ¿Qué dijo Johan Cruyff? ¿Qué dijo? Hay que hacer correr la pelota, no el jugador. No, eso era antes. No. Bueno. ¿Cuántas veces jugaron juntos Piri Damota con Patiño en zona defensiva? Y esa fue la dupla que más se repitió, recordando así rápidamente. Piri con Patiño. Sí. Porque en un momento Brock no fue titular. Los zagueros, la pregunta, va a responder. ¿Quién provocó? Diego. Muy bien, Diego va a responder con seguridad. ¿Cuántas veces jugaron Patiño y Báez juntos? Patiño y Báez. De zagueros. Y esa es la gran pregunta. La dupla de zagueros centrales. 3 partidos. 6 partidos. ¿Cuántas veces jugaron juntos Piris, Brock, Ernesto? 2. De Yahoo y Sedúo, 5. No me vayan a buscar, los dos me están buscando, ¿eh? Los dos me están buscando. ¿Cuántas veces jugaron Diego? Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. ¿Cuántas veces jugaron junto a Piri Damota y Álvarez? 5. ¿Quién dijo? Diego. Brillante, 5. Perdón. Ha sido un gusto, nos vemos muy mañana. Amable. No, gracias. Un abrazo. Claro. Es fácil, tiene el machetillo ahí al lado. Bueno. ¿Qué tiene? No vemos. No tengo ningún mensaje, no tengo nada. Ernesto no cree nada, Ernesto no. Él le pidió aquí a la luna. ¿Sabés qué son Ernesto? ¡Qué puta! Ernesto Rosato primero piensa mal. No. Te voy a terminar la frase. Y después piensa. Ernesto. Perdón. ¿De quién digo? Hasta luego, nos vemos. Se calentó todo el pedo a la miente. Ya vino el artículo. Nos vemos. Chau.
En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumo Tire, andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos, regala BMyFlores. Hola Arturo, saludos para todos. Me quedé con la duda porque buena pregunta la que hizo Diego. Estaba tratando de recordar Patiño con, ahí en el dato para saber, Patiño con Piris Damota, porque en un momento Piris Damota jugaba de volante central, después Patiño se lesionó, por eso pensé que era la dupla que más partidos tuvo, pero... Báez, el lateral, jugó más veces con Patiño que los demás centrales. Ahí está, entonces sí. ¿Y quién va a jugar por izquierda? Porque los dos son derechos. Y en ese caso se suele acomodar Piris Damota Patiño. O sea que Patiño por izquierda. Y así venía jugando las veces que compartió. Pero sí, no es que todo el tiempo jugaron. Yo pensé que jugaron más, pero con ese dato que pasaba Arturo, realmente no coincidieron mucho. Por diversas circunstancias, Piris Damota y Patiño que hoy juegan atrás. ¿Qué tiene Rodrigo Canciano ahí? Bueno, estamos con Licia Ayala. ¿Cómo te va, Licia? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia. Como cada miércoles, nuevamente anunciando nuestros descuentos reales y haciendo la invitación a que puedan realmente aprovechar los descuentos que tenemos todos los miércoles en Farmacias Catedral, con hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago a nivel país. Estos descuentos, más que nada, hoy aprovechando ahorrarte un poquito de dinero, también les recordamos que seguimos con nuestra promoción de Construimos el Sueño de Mamá y Papá, donde sorteamos hasta 100 millones de guaraníes. Nuestro primer sorteo ya se está acercando, entonces les invitamos a todos los clientes, a todos los oyentes a poder aprovechar y seguir acumulando los cupones electrónicos, porque el primer sorteo ya vamos a realizarlo este 1 de junio, donde van a salir los primeros 5 ganadores que se van a llevar 10 millones cada uno. La mecánica es súper fácil. Por compras desde 30.000 ya van a generar los cupones electrónicos, y por compras de las marcas participantes duplican sus chances. Con descuentos reales hoy desde sí no llegamos a esos 30.000 guaraníes, y más todavía si acumulamos los cupones por medio de las marcas participantes. Entonces, más que nada, un recordatorio a todos a aprovechar como cada miércoles los descuentos reales en Farmacias Catedral. Esto aplica en las sucursales y también al servicio del delivery, que es el 627-7000, y WhatsApp 0982927610. También aprovechar nuestra página web farmaciascatedral.com.py. Los descuentos aplican a estos canales de venta, y en estos canales de ventas también aplica la acumulación de cupones electrónicos. Entonces, más que nada, todos invitados a aprovechar esta promoción. Liz, las compras tienen que ser de 30.000 para adelante. Así mismo, para generar los cupones electrónicos, las compras deben ser desde 30.000 guaraníes, pero si compras de marcas participantes, duplicas tus chances, tenés 2 cupones más. Entonces, las oportunidades están y los cupones pueden acumularlo hasta el 30 de junio. Entonces, una gran oportunidad que tienen todos para aprovechar. Gracias, Lice, muy amable, y aprovechemos Farmacia Catedral, los descuentos reales, como todos los miércoles. Gracias, Lice, muy amable. Muchas gracias a ustedes siempre por el espacio. Gracias, muy amable. Alicia Ayala. Francisco, ¿qué querés agregar de lo que dijimos? No sé si escuchaste Libertad con Alianza Lima. Gran partido de Libertad, gran triunfo. Aparte de jugar bien, con personalidad el equipo, y al final se metió muy atrás esos últimos 10 minutos, me parece. Sufrió mucho. Sufrió innecesariamente esos últimos 10. Me gustó el partido, aparte del de Gómez, me gustó el partido de Jiménez, que se soltó muy bien Jiménez por la banda izquierda, sobre todo en el primer tiempo. Alfio flojito, el más flojo del equipo. Arriba. Alfio, sí. Después Tacuara. Y Tacuara mejor. Un segundo. Manuel Pereira, el colega que argentino cubre Patronato. Manuel Pereira, ¿cómo te va? Buenas tardes. Emanuel Pereira. Hola, ¿me escuchan? ¿Me reciben? Emanuel. Hola, ¿me reciben? ¿Cómo están? Muy bien, te recibimos. Hola. Gracias por atender la llamada. El tiempo, el partido, pensá que se juega, que no se juega, vamos con Balota, el vicepresidente del Olimpia, vamos con el presidente de Patronato, están poniendo lonas, se está cubriendo la cancha, se está sacando agua. ¿Qué pensás vos, Manuel?
Mirá, la verdad que hoy, a esta hora, en este momento, te diría que es muy complicado, ¿no? La verdad que está lloviendo muchísimo, pero muchísimo en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Hacía bastante que no llovía así, esta cantidad de agua y en tan poco tiempo, y bueno, la verdad que eso está complicando el buen drenaje del césped del campo de juego del estadio Presidente Bartolomé Grela. Entonces, ahora te diría que está muy difícil la situación, muy difícil, porque no cesa la lluvia, no para desde anoche, cerca de las 4 de la mañana, 5 de la mañana aproximadamente, hasta esta hora, no ha parado de llover. Poco, mucho, pero todo el tiempo cayendo agua, y la verdad que hace difícil la posibilidad de que se juegue el partido. Ojalá pueda mejorar para el horario de las 19 de nuestro país, las 18 de ustedes, pero está difícil la cuestión. Manuel, te quiero consultar, basándote en otros antecedentes, por ejemplo, días de lluvia ahí en Paraná, días de partido, ¿se dio en el último tiempo alguna situación en la que se jugó algún partido con una condición climática parecida? Y te consulto para saber, generalmente se acumula mucha agua, hay espejos en varios lugares del campo, ¿o es un lugar donde si, por ejemplo, para toda la lluvia durante la tarde, podría ser jugable el campo? Más o menos, ¿qué presumís? Mira, hay una cuestión. Antes de este 2023, una lluvia así podría hacer que Patronato juegue, porque tenía un muy buen drenaje. Recuerdo partidos, por ejemplo, frente a Independiente, de Avellaneda, frente a Defensa y Justicia, partidos con diluvios totales, ¿no? En el momento del encuentro, y se podría jugar sin ningún tipo de inconvenientes. Pero ahora, con la remodelación del campo de juego por pedido de la Conmebol y demás, el drenaje no es tanto como el que tenía antes, y me parece que ahora sí está más complicada la situación en cuanto a esto. Tuvo que acomodar un poco el césped en la institución paranaense, y bueno, y me parece que ahí es donde está el problema, porque hay algunos lugares, más que nada a mitad de la cancha y un sector hacia el lado de los bancos, donde es la parte donde más se acumula el agua en estos. Y bueno, Manuel, muchísimas gracias. Con el presidente hablamos de Patronato, está haciendo lo imposible para que el campo esté en condiciones, muy difícil que esté en condiciones. Voy a cambiar, como para que se pueda jugar el partido, porque esa es la realidad. Y el pronóstico habla que va para la lluvia, que después puede volver, pasar las 20 horas Argentina, 19 en otro país. Así que muchísimas gracias, Manuel. Vamos a ver qué resuelve el árbitro. Gracias, muy amable. Abrazo, estamos en contacto. Abrazo grande. Gracias, Manuel Pereira, colega argentino, cubre Patronato. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Y qué más, Francisco, tu opinión del partido? Lo ganó bien, golpeó, aparte de la contundencia que tuvo, incluso ya antes del primer gol, Libertad pudo haber marcado mucho más temprano la apertura. Buen triunfo para Libertad, que lo reubica, lo reinstala de vuelta en las posibilidades, y dejó en alto, me parece. Está bien, y se vengó. Sí. Recuperó los puntos perdidos en Asunción. Todos remarcan a Gómez, a uno, al otro, pero nadie marca al más importante, Martín al Silva sólido. Vos tienes una pregunta, espera un ratito. Vos escuchaste mi entrevista de Editores. Sí. ¿Y qué estaba con el entrerriano? Pero esa entrevista la he escuchado hoy a la mañana. Yo le hablé de Martín Silva, arrancando desde el arco con Martín Silva. Muy suave fue, muy ahí nomás. Muy a la superficie fue eso. Bueno, a la superficie. El juego en Asunción, el primer tiempo, lo dominamos, lo controlamos, generamos muchas situaciones. En el segundo tiempo, en la primera jugada, tuvimos una distracción que nos hacen el gol, y ahí sí nos agarró un poco de desesperación a nosotros, un apuro innecesario que no lo supimos manejar. Sí, después obviamente jugamos con un rival que tiene mucha jerarquía. En la primera jugada clara que tienen nos ampliaron la diferencia, y ahí no nos pudimos acomodar. Fue uno de los pocos momentos en el semestre que nos pasó eso. Y nosotros estábamos muy seguros, muy confiados de que si no nos desordenábamos, si seguíamos con nuestra idea clara, teníamos grandes chances de ganarlo, y así fue.
contento por el triunfo que obtuvimos hoy. Obviamente que es un grupo muy parejo, donde los equipos no se sacan diferencias. Nosotros lamentablemente perdimos puntos de local, pero los ganamos de visitante. A nosotros se nos dio muy así, un grupo donde el visitante se hace fuerte, así que bueno, ahora volvemos a ir de visitante, ojalá que sigamos en esa racha. Logramos lo que vinimos a buscar, ganamos ante un rival muy duro, sabíamos que íbamos a tener que hacer muy bien las cosas para poder llevarnos los 3 puntos y lo hicimos. La verdad que estoy muy contento, esa es la sensación que me llevo. Es lo que decía Garnero. Yo entiendo la posición de Germán. Soy injusto con Jan. ¿Por qué me pone esa cara, Germán? Soy injusto, ¿por qué? Vos sabés que en el orden que le da... Yo no digo que esté equivocado, claro. Así no es. O sea, Germán Cava tira toda su ficha con Olveira y con Silva. Y Silva. Son gustos, me parece. Pero Germán, yo te respeto, yo no estoy diciendo que no. Vos sos arquero y tenés mucho más conocimiento en la portería de quien te habla. Nosotros jugamos, vos actuás, esa es la gran diferencia. Claro. Vos actuaste, vos fuiste el artesano de la portería y nosotros los espectadores de la construcción. No sé si me entendés. Claro. Entonces, en ese sentido, vos conocés mucho más. Martín Silva es, los años que le dan, le da esa aplomo. Serenidad. Yo no digo que no. Es el cimiento del edificio. Yo no digo que no. ¿Se entiende, no? Sí. Es el cimiento de la base. base. Le falta eso. Tiene y no tiene. Se está haciendo. Y eso nomás. Exacto. El otro ya está hecho. Pero es muy buen arquero. No digo que es mal. No, es muy buen arquero. Pero el otro está hecho. Ahí está. Esa es brillante. Ahí ya está, brillante. Ya está hecho, Martín Silva. Exacto. Ya está hecho. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Ya que estamos hablando del tema de arqueros, qué buen presente de los 4 arqueros paraguayos de nuestro fútbol local. Zamudio, Héctor Espina, Arévalos y quién más. Carlito Servín. Muy buen presente de los 4. Que siempre hablamos del tema de nacionalizar, los 4 están muy bien. Muy importante, ojalá que lo estén mirando. Uno dice como para que sean titulares, pero para una posible convocatoria. Muy buen nivel de los 4. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿En qué año 2 arqueros del mismo equipo fueron arqueros de Paraguay en la eliminatoria? Francisco López. No. ¿En qué año? Sí, entendí la pregunta. 2 arqueros del mismo equipo. Y te voy a ayudar más porque me está buscando. A ver. Uno era suplente en su equipo y titular en la selección. Suplente para el técnico de ese equipo y titular en la selección. Víctor Betrala responda con seguridad. ¿Sabes te callas? No. Vos sabes. Sí, ya te callas. ¿Vos? Gracias, niño. Como el niño todavía es tierno. No tiene... en Olimpia, en 1973, los arqueros eran Chiquito Benítez y Ever Almeida. En un momento dado, y ya vas a buscar ahí, por ejemplo, Almeida en el 73 titular en Olimpia y atajó Chiquito Benítez contra Argentina, por ejemplo. De un mismo equipo, los 2 arqueros. ¿Se entendió? Sí. ¿Se aprendió? Sí, 73. Se aprende. Año, Francisco. 1973. Así mismo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribió al WhatsApp 0981-434-771. ¿En qué año se nacionaliza entonces Ever Almeida?
Y 72. 72, 73 para jugar en la selección nacional. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de bellezas y vales de combustibles. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas Erimar, lo que la fábrica no te dio. Bueno, hoy tenemos porcentaje, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Queda una pregunta en la mesa. ¿Vos querés que se juegue al partido, niño Jorge, bajo cualquier circunstancia? Primer tiempo. Segundo, pongo en duda. Si se jugó ayer... Va a arrancar. Después el segundo puede llegar a tener complicaciones con la lluvia que... Se va a suspender el partido. Pero de que arranca. 18 horas puntualmente arranca el partido. No, porque si venimos para hacer Olimpia Patronato, podemos esperar hasta las 11 para volver a casa. Lo que sí puede llegar a tener el partido, se atrasa, no vamos a abandonar la transmisión. Por eso, puede llegar a tener complicaciones en el segundo tiempo por el pronóstico. Pero el arranque, 18 horas arranca. Francisco López. Se juega, si ayer se jugó Millonario Peñarol con el clip. No, ahí cagaste. Encargate vos de él. Son dos campos de juego totalmente diferentes. Encargate. Copa Libertadores. La competición es la misma. Entonces, si, como es una competencia de Libertadores, se juega. No diga que si anoche se jugó en Colombia. Son dos cosas diferentes. Ya dale. Sí, pero... ¿Por qué? Porque no conoce la cancha de Patronato. Y tampoco conoce el Campín. Sí, pero por televisión la organización es la misma. Bueno, entonces no haga la comparación de que porque anoche se jugó en Colombia. Es una competencia de Conmebol, se juega. Ay, sí, ese. Ahora sí estamos de acuerdo. Hoy vino. Poca pulga está hoy. Sí. Puede ser contagio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. ¿Se juega para vos, Víctor? Sí, se juega sí o sí. ¿Verdad, Germán? Sí, se juega. Sí. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Emiliano Remonato, gerente de marketing de Grupo Garden. ¿Cómo te va, Emiliano? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y a toda la audiencia. Bien, contanos, vuelve la feria Garden País. Contanos, Emiliano. Así es, bueno, volvió la Feria Garden, la última edición fue el año pasado y la estamos realizando desde hoy hasta el domingo en todas las sucursales del grupo, tanto para todas las marcas, tanto para Kia, para Nissan, Chevrolet, Mazda, Jeep, Dodge y Ram, en Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, ¿verdad? En todas, en el Paseo de la Galería, en el Shopping San Lorenzo, en todos los showrooms y locales de Garden. Estamos justamente realizando esta feria hacia nivel país porque tenemos precios nuevos, bajamos los precios en prácticamente todos los productos, en todas las marcas. Entonces invitamos a toda la gente a que vayan a ver los planes de financiación. Tenemos diferentes planes de financiación, hasta 60 meses, cuotas corridas, sin entrega en algunos casos, dependiendo de cada uno, puede ir a armar su propuesta y se arma ya la carpeta para presentar, ¿verdad? Pero la idea es que puedan ir a ver todas las oportunidades que hay. Volvimos a tener otra vez, sabes que con la época de la pandemia muchas marcas se vieron afectadas en la producción, pero bueno, hoy ya tenemos todos los stocks, tenemos ya todas las marcas con todos los modelos disponibles, así que invitamos nuevamente a todos los clientes que se vayan a los showrooms y vean el vehículo que quieran y ya puedan señar para aprovechar estas promociones de la feria. Cuando hablamos, Emiliano, hablamos de 0 kilómetro o usado, que llega con los precios más bajos, financiación propia del Grupo Garden. Ustedes mismas cargan la financiación hasta en 60 meses y muchísimos beneficios más. Así mismo, ¿verdad? Es sumamente importante la financiación propia real, ¿verdad? Si no hay una financiación propia en los primeros meses y después se venden los pagaré a una entidad financiera. Esto es real hasta que termine la financiación, es siempre con nosotros, ¿verdad? Es sumamente importante, eso es muy valorado porque, bueno, los clientes eso también es algo que siempre solicitan, ¿verdad? Es decir, que la financiación sea a través de la concesionaria. Y la persona podrá acercarse al punto más cercano en horario continuado, 8 a 20, miércoles, sábado y domingo, y el domingo es de 8 a 12, el domingo reiteramos de 8 a 12 y los otros días de 8 a 20. Así mismo, es horario continuado hasta las 8 de la noche, de miércoles a sábado y el domingo, como mencionaste, 8 de la mañana al mediodía. Vuelve la feria de Garden País. Muchísimas gracias, Emiliano, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, saludos. Gracias, muy amable. Hablamos así con Emiliano Remonato, que es el gerente de marketing del Grupo Garden.
Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 12.57. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ética. Saludos para Luis Roca, que saluda a la mesa. Muchísimas gracias, Luis. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. ¿El equipo de Olimpia? No. Encontré una historia similar del arquero suplente en su equipo y titular en la selección. Con Peckerman, Germán Lux. No, pues yo hablo de acá. Sí, no, pero similar nomás. Terminó atajando en un periodo importante de la selección argentina. En juvenil, su 20, si no me equivoco, ¿no? Sí, y después en gira con la mayor también. Exacto. No, pues yo hablo de acá. De acá, un suplente y titular. Que hecho singular se dio en 1973, busca nacionalidad del cuerpo del técnico y nacionalidad del preparador físico, cuando trabajaron juntos. Bueno, listo. Ahí buscamos, otros se van a encontrar. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ¿Quién SA. tuvo diferencia el técnico brasileño? No. ¿Mabucana? En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Técnico uruguayo y preparador físico brasileño en el 73. ¿Vos qué edad tenías en el 73? No había nacido, no soy el 80. ¿Vos qué año tenías en el 73? Menos 19. ¿No te acordás? No. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Quién enseñó a saltar más con impulso? ¿Qué nacionalidad del preparador físico? Brasilero. ¿Nombre? No. Bueno, listo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. Hablamos con Araña Deni y con Víctor en el Lecha. Araña es medio caprichosito. ¿Serio? Brillantes expositores. Sí. Pero muy en su ley. Por eso le enseñaba cuántos segundos pierde un zurdo a la derecha y a la inversa. Con derecho en mano. Brillante acá. Comenzaban a manejar el tema cuando quería cambiar. Por ejemplo, Hugo Fernández, ¿qué es? Hugo Fernández es zurdo. ¿Y juega a la derecha? A veces sí, a veces cambia. ¿Cómo fue? Vende pues. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Cuando Olimpia quería definir un partido, ¿qué hacía con la muerte, el triángulo de la muerte? ¿Quién era en Olimpia? No. El triángulo de la muerte él llamaba. Terrible era. Solalín estaba ahí. ¿Quiénes integraban? Bueno, listo. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. El medio campo de Cerro de toda la historia. Juvencio Osorio, Jara Zaguer, Nino Arrua. Sí, señor. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si el campo está así, te firmo que es titular Antonio Alcaraz. La estatura para buscar el centro, el golpe de cabeza. Sí. Y que no le hagan y que se vayan. En las 2 horas, importante. Sí. Hoy con este campo, no le pida que corra Antonín porque ya no tiene mucha respuesta en velocidad. Hoy va a ser un partido más de B Nacional que de Copa Libertadores. ¿Qué? Hoy va a ser más un partido de B Nacional que de Copa Libertadores. ¿Y qué es la B Nacional? ¿Vos qué sabés? Juego aéreo, para choque, sería intermedia anteriormente. Intermedia antes, sí. Perdón, me salió de la mano. No, pero digo B Nacional porque Patronato juega en la B Nacional. Claro, por el estilo. Le juega a favor a Patronato. ¿Sabés lo que se decía antes? No ahora. Típico de Copa Libertadores se decía. Desde que se inauguró la Copa en el 60, friccionado, peleado, resultado. Y cuando vos querías graficar la descripción de algo
peleado, trabado, hasta sucio. Partido de Copa. En Electroban, el televisor Heinz de 43 pulgadas ofrece una excelente definición. Encontrarlas en cuotas de 249.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En el Twitter, niño? Sí, no es la mejor imagen, pero periodísticamente, como siempre dice usted, señor, vale. Se ve las lunas que están retirando los empleados de Patronato, y si uno mira los primeros espejos de agua, si alguien está observando el Twitter, todo lo que se ve blanco es la lona, pero la parte baja se ve el agua. La zona de abajo sí se ven los espejos de agua a estas horas. Es una imagen que pudimos hacer una recaptura allí de un video, pero sirve, o sea, se ven sectores donde hay agua en el campo. Habría que ver en el correr de la tarde cómo sigue todo. Este que ahí me puteaste ayer cuando firmé el empate, ¿este qué? ¿Qué empate, vio? ¿Alguien me envía? ¿Quiere? La cancha ayer, entre Mineiro y Paranaense, porque hubo un recital de rock. Monster of Rock. ¿Quién? Monster of Rock. ¿Y qué nacionalidad es? No, son varios, es un festival, tocó... ese es el nombre del festival. El nombre del festival, Monstruos del Rock. ¿Cómo se pronuncia? Monster of Rock. Y Scorpion tocó, por ejemplo. ¿Y quién? Scorpions. ¿Y vos sabés que la cancha estaba mal? Se veía fea. ¿Fea? Sí, se veía. Te voy a decir, un estadio tan hermoso para ella, a ese campo. Y el tema de los recitales te destruye todo. ¿Qué es de Scorpion? Pero este año 1960. Es cuando cae el muro de Berlín. ¿Qué año? 89. Scorpion cuando vino aquí no es la vino tormenta. Acá y vino Tormenta, así nos llegaron a tocar. O sea, su paso siempre deja algo, Tormento, campos malos, así, los Scorpion. Me quedó Olimpia y dijimos. Si empata es un buen resultado. Buen resultado. Ahora, ¿dónde firmamos? Y con lluvia, con sol, con igual, para mí es buen resultado. Con la lluvia ahora, con este. Al representante de Ovilá, la Leca. A lo mejor no saben quién es Frank Sinatra, los oyentes saben. Yo creo que sí. Sí, yo creo que el niño tiene dudas, ¿verdad que si lo voy a contar una historia de que no saben quién es Frank Sinatra? Frank Sinatra. Y mucha gente no va a saber. Podemos preguntar, señor. 618-4700, los oyentes que... ¿Sabes qué decía Andrés Riquelme, que es lateral derecho? Un día me pasó a mí con eso. Julio Sosa. Un día le dije a mi señora, estábamos en el estilo campo escuchando Julio Sosa y el Gardel, tango, sí. Y le dijimos, mira qué coincidencia, le dije a mi señora con la copa de vino enfrente. Los dos sufrieron un accidente, le dije. Sí, dice mi señora. Entonces yo le dije, me parece que murió más joven Julio Sosa. Un Gardel, me dijo ella. En ese tono, yo le dije, pero un ratito. Para mí Julio Sosa. Me volvió a responder mi señora, te estoy diciendo que Gardel, ¿o no escucha? Dice, a la puta. Hubo una media discusión, ella, el mozo por respeto agarró y se fue. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, la llamó Andrés Riquelme. Yo le iba a preguntar a Andrés Riquelme, ¿quién murió primero en un accidente? Andrés, sí, me dice, decime una cosa, ¿Gardel o Julio Sosa? ¿Quién murió primero? ¿Sabes lo que me respondió? Decime el club y el puesto y yo te digo. Pensó que era un jugador. No le dije, pues cantante. Pero Gardel o Julio no, Sosa pero Gardel a lo mejor era su apodo, así. Lo que sí que me dijo Andrés Riquelme, que yo le diga al club el puesto primero y él va a buscar. Y le dije, no. Ah, perdón, me dijo. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. La nacionalidad de Julio Sosa. Germán Carlos. Julio Sosa. Por el nombre y apellido parece argentino. Uruguayo. Origen de Gardel. Y ahí entramos en la discusión. Uno dice que nació en Francia, otro en Uruguay, otro... Tenía pasaporte francés. Francés. Los argentinos dicen y dice que nació en la frontera con Uruguay. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos, así mismo. Le dice, va a actuar en el Maracaná, le dice, oirá, la Leca le dice, le dice, no, tipo ministerio. Y ustedes ya saben lo que tienen que hacer. ¿Qué? Muy difícil difundir. Que vengan, no va a haber difusión. No va a haber difusión. No. El representante de Frasinacho le dice a Francia, difícil. ¿Por qué le dice? Y porque, difícil. Se va a una importante emisora brasileña y le dice, buen día, ¿cuánto cuesta este? Le manda un intérprete, le dice, hablala de lo que yo quiero. Quiero a las 9 de la mañana, 3 minutos.
Quiero pagar a las 9 de la mañana. 3 minutos. Un espacio. Está vendido. Parece que no me entiende. Esto. Lo verde. 3 minutos. Sí, ¿cómo? 3 minutos yo quiero. Dígale al cliente, al auspiciante, que me conceda 3 minutos. Sale de esa emisora, acepta, se va a la otra emisora. Fuerte en Brasil. Buena. Queremos a las 9 de la mañana. Mismo horario. 3 minutos. Señor, parece que no me entiende. Aceptado. 3 minutos nomás, dígale al auspiciante si nos puede dar 3 minutos. Así se recorrió Brasil. Y ese día se escuchó en todo Brasil el tema de Frank Sinatra, no sé a dónde actuaba. Si había 36 emisoras en todo el territorio, a la misma hora, el mismo tema se escuchó, 200 millones de habitantes escucharon a la misma hora las distintas radios, el mismo tema, el mismo anuncio que actuaba en Maracaná. Reventó el Maracaná. Strangers in the night. Yo lo que digo, vio. A las 9 en todo Brasil. La cadena. Así mismo de Frank Sinatra, un monstruo. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Me contaba, no cosa mía, querido Alvarito Ayala, me dijo, cómo se llenó el Maracaná. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control, alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Duar, ama como vos. No, interesante saber. No me importa un carajo. Cuando vino Palito Ortega y le trajo a Frank Sinatra, ¿por qué se enojó Frank Sinatra con Palito Ortega, Germán? ¿Por qué se enojó? Porque no le convió la empanada tucumana. ¿Por qué se enojó? No. ¿Por qué? Porque se devaluó el peso. Cuando Palito Ortega acordó con el representante era una cantidad. Por ejemplo, 2 o 3 años atrás, cuando se devalúa el peso, porque tenían no el dólar de Palito, tenían pesos para pagarle. Lo que iba a costar 1, costó 5. Entonces le dice el representante, ahí estará muy preocupado el señor que le trajo, y va y le hace saber cómo se devalúa. Entonces le responde Palito Ortega que no se preocupe si desavalúa el precio, yo le voy a pagar. Y eso le disgustó a Frank Sinatra, porque Frank Sinatra le iba a bajar el precio de la actuación. Y Palito le dijo que no se preocupe, yo le voy a pagar. Lo acordado. Y Frank Sinatra tomó como si yo estoy jugando a favor de Palito. Y ahí se molesta y le cobra. Y pasado el tiempo, cuando se va Palito Ortega a los Estados Unidos, que le recoge, es Frank Sinatra. Una gran amistad después de esta discusión. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizarse ya, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Vamos a cambiar ya. Vamos ya, cambiar. Cambiamos. ¿Dónde nos quedamos, niño? ¿Le van a putear los perros, veo? 618-4700. ¿Decís que me van a putear? Opinen, a ver qué piensan. ¿Vos decís que me van a putear, Víctor? No sé. O no le interesa. Por WhatsApp, pero porque sé que a esta altura ese ya no da para el saldo para la llamada. Entonces el 0971-108010. También, audio. A lo mejor está diciendo boludez. ¿A quién carajo le interesa Frank Sinatra, Palito Ortega, Maracaná, Río? A lo mejor programa de futbolero. No le interesa pues la gente. ¿Qué número tenemos en nuestro WhatsApp ahí? 0971-108010. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Zamudio qué edad tiene? Víctor Zamudio, la verdad que no sé, pero debe tener... ¿Cuánto tiene Servín? 33. Zamudio. 35 Zamudio. Seguí con los arqueros que mencionó Germán. Y Arevalo está por ahí también, 35. ¿Qué enseñanza te da? Espínola tiene 32. Víctor Zamudio 36. ¿Qué enseñanza? El más joven de todos es creo que Héctor Espínola de todos. Pero ya tiene más de 30. No, sí. ¿Qué enseñanza te da? Los arqueros paraguayos. Sí. Es la edad, o sea, pero un arquero madura más tarde. Madura de esa edad, 30. Es como el vino. 30, ¿verdad? El arquero es como el vino. Arevalo 38 años. 38 tiene. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el sorteo de un niño de penalty. Sí, señor, voy a subir la foto en segunditos. ¿Puedo aplicar a Francisco López qué? Acá está. No, es una botinera impermeable, tiene doble bolsillo,
para el botín, para la billetera, portacelular. Tenemos que regalar, tenemos que esté usado ahora. No. Saca lo que pusiste adentro. Está espectacular. Este es más rápido que fumamos con el agua. Mili Empeño, venta de arreglos de joya de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Si no hay, no nos dan bola, cambiamos. Hay muchos audios, asumo el riesgo. Sé lo que querés. Brillante, comandante. Todos los días aprendemos algo nuevo contigo. Muchísimas gracias. El reloj que no tuvo tiempo, con Arturo Máximo Rubín. Saluda, Julio. Saluda. Arturo, ya vos vale más vos. Sí, tenés razón. Tengo otro. Arturo, juega el club más popular del Paraguay, tu mayoritaria audiencia. Puede ser que si estudiamos que va a convenir la Cerro, o que es más factible la Sudamericana o la Libertadores. Ya tenés razón, Interesante la pregunta. ¿En dónde podría tener una ventaja si clasifica? ¿Sudamericana o Copa? Depende de qué quiere el hincha también. No. El hincha no es tonto. No, El campeón, si se elimina, va a la Sudamericana, mejor nos tienen los mismos rivales de jerarquía que la Libertadores. Tiene que ser realista. Que bien, no es realista. ¿Qué le conviene más Cerro, dijo? No, sí, él sí, pero... Si Cerro pasa, tiene otro rival de características. Sudamericana, otra. Sudamericana viene bien, por ejemplo, Millonarios. Entonces todos los equipos tienen que pensar aquí clasificar a la Sudamericana. No, por la posición de Cerro, dice. Y sí, pero es lo muy mismo, difícil la posición de Cerro. Lo mismo, pongo el ejemplo, Olimpia pasa a segunda ronda de Libertadores. Es más factible que pueda ganar en Sudamericana que... Se va a encontrar con más, es verdad. Aparte, lo que ahora hay un detalle, no va directo. El tercero sí, tiene que jugar un playoff. Y si le agarra uno duro, lo mismo. Por eso. Ahí te envío legada de Estudiantes de La Plata. Correcto. Ahí tenés. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Bueno, tenemos, no hay más WhatsApp ahí. Y hay un montón. Poner, que hagan lo que quieran. ¿Qué número de WhatsApp hizo? 0971 10 80 10. Buenas tardes, Arturo. Qué buena memoria vos tenés, será. Un saludo ahí a tu plantel. Ojalá que le vaya bien a los dos equipos nacionales hoy en el partido. Y quiero anotarme para el sorteo. Roberto, soy 157. No, pero por teléfono. Hay más audio, otro más. Sí. Frank Sinatra, ¿cómo no van a saber quién es? Yo tengo 37 años. El que tiene 30 para arriba y no sabe quién es Frank Sinatra, se tira al pozo. Y sí, no deja de tener, pero hay gente que está en otro mundo. Anda a contarle a un chico de 26 años, no sé si el chico sí le conoce. 25. Así mismo. Ya está, ya cambiamos de tema, pero. Y hay muchísimos. Pon ese, amigo. Arturo, anoche fueron en libertad titulares Sinatra y Palito Ortega. Ay, puta, qué pesado. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Música a lo grande. ¿Qué es lo que evito hoy de lado? Sí, impresionante la cantidad de audio. Voy pasando. Buenas tardes, comandante. Se valora el gesto, pero permitime dudar que te interese que te puteen o no ya a esta altura del partido. No deja de tener razón. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Muy buenas tardes, saludos desde la ciudad de Concepción. Estamos trabajando en parte de venta con mi papá. Estamos escuchando siempre, estamos al pendiente de Radio Monumental. Saludos, abrazos. Gracias, mi hermano. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. Qué lindo el primer departamento, Concepción. Vamos a hablar de Olimpia, Arturo. Francisco ya. Otro día. ¿Año en que fue bicampeón Concepción? Interliga. No sé, la ve a su lado. ¿Qué bicampeón qué año? No. Bueno, listo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Le quiero mucho a Concepción, viví un año ahí.
Lo que pido a la gente es que sea más concreto, porque hay algunos audios 1 minuto y medio. No, pero 1 minuto y medio y hay Pucuma o Alema. Ni en mensaje privado no se 15 segundos. Vete, accedido. O viral la leca ya. Va a virar la leca en el ojo. Así, por ejemplo, de 7, 8 segundos, contundente, concreto. Otro. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. Poner la música entera, hombre, pero... ¿Y tú ya lento más la música, Arturo? Volvemos. Agustín de Vina. 0971-108010 para WhatsApp. Agustín de Vina. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteo. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Con el criterio de Víctor Villalba, los equipos paraguayos, Arturo, ya no tiene que luego participar en Copa Libertadores. Impresionante el pesimismo de este muchacho, por Dios. Hay que ser realista y no pesimista. Él no necesita abogado de yo digo porque yo coincido con igual voy a seguir pensando lo mismo. Claro, o sea, anda a competirle al Flamengo, anda a competirle. Muy buenos días, Arturo. Mi querido club ha triunfado anoche, así que todavía hay posibilidades de clasificar. Celebro todo ello, mi estimado Arturo. Muy buenas tardes. Adiós, generales son. Sanicera y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicera y @Claucol Paraguay. Hola, señor Arturo Miguel López. Palito Ortega le trajo en 1980 a Frank Sinatra en el Luna Park y salió perdiendo económicamente. ¿Por qué salió perdiendo económicamente? Se devaluó la moneda argentina y él tuvo que esa moneda devaluada convertir en dólar, y lo que iba a pagar 1 le costó 5. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Creo que mi mayor ambición en la vida es transmitir a otros lo que sé, Frank Sinatra. Enseguida vamos a ir con penalti y el sorteo a cargo de niño. ¿Qué, Víctor? Sí, muchos más audios que siguen llegando. Comandante, ¿qué pasó con Stroessner en la cancha de Cerro? Y ahí estaba con Raúl Papalardo. Acá. Yo acá. Yo le digo, ¿puedo? Y él me dice sí. ¿Dónde? A la puta. Ahí está con Raúl Papalardo. Sí. Yo acá. Yo le digo, ¿puedo? Para Stroessner una entrevista. Acá está Stroessner, acá estaba Zapac, Abraham, y acá estaba Oscar Ángel Marchini. Sí, pero yo entro, vendemos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Más audios que siguen llegando. Saludos, comandante, hoy es mi cumpleaños, Esteban Vareiro, y aguanto limpia. Esteban Vareiro, muchas felicidades, Esteban. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con 10 llamadas con el niño Jorge de penalti. Explicar lo que tenemos otra vez de regalo. Tenemos una botinera, doble bolsillo, impermeable, ideal para llevar al fútbol con los muchachos, al fútbol del Exa. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, lo auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. En el Twitter de Fútbol a lo Grande que repite está el premio. ¿En qué consiste el premio, Francisco López? En una botinera grande, doble bolsillo, ideal para cargar los botines, la billetera, las pertenencias para el fútbol. Impermeable, muy linda de penalti. Bueno, ¿de qué número, niño? 618-4700. 618-4700. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Banco tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.banco.com.py. Banco, un banco con raíces.
El primero, Gustavito. 618-4700 son segundos los oyentes. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaradero, Ruta 8. De redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. 618-4700. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Rafael. Últimos 3, Rafael. 154. 154. Anotado, Rafael. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresar a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hola. Correcto, el segundo. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Hola. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Hola. Niño, Berlis López 982. Correcto, Berlis. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Bien, señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez 330. Marcelo, anotado. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando se trata de materiales de construcción, recordá Ferropar S.A. sucursales en Avenida Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a www.apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. Hola. Niño, sí, su nombre. Enrique Bernal 762. Repetimos, Enrique. Enrique Bernal 762. Correcto, anotado, señor. El equipo dice Gustavo Asado, nuestro colega, equipo de estudiantes de La Plata, Andújar, Godoy Núñez, Lolo se pronuncia, ¿verdad? Lolo, Romero, Benedetti, Zucchi, Rodríguez, José Sosa, Roleiser y Boselli. El ataque. Gracias, Gustavo Saba, el técnico Eduardo Domínguez, parlamentario ataque. Sí, bienestar y certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Generás cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, niño. Gustavo Ayala. Últimos 3, Gustavo. 787. 787, correcto, señor, anotado. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. Con Bimbo viajás vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además puedes ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código, corre en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Hola. Oyente en segundos. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generás cupones electrónicos, bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Habló el presidente Lenzi a un programa partidario de Patronato y dice, hace instantes, me parece una muy buena idea suspender. Estamos en el campo de juego ahora mismo, tratando de trabajar, pero es imposible. El sistema de drenaje está funcionando a tope, pero igual no para de llover. La cancha se ve bien firme, pero es más el agua que cae que lo que saca el propio sistema. Dejaron de tener sentido las lonas que pusimos porque quedan flotando de tanta agua. Se filtra entre el suelo y las lonas. El sector del medio tiene una laguna, así que pusimos una bomba de agua para sacar todo lo que está en la media cancha. En el resto de la cancha los drenajes están funcionando. Bueno, pero esto lo va a resolver la Conmebol. Sí, de todas maneras. ¿Cuántas llamadas tenés? Hasta aquí 5. Hola.
Carlos Ortiz. Carlos, últimos 3, Carlos. 516. Correcto, señor, anotado. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Seguimos, niño. En segundos, ¿está gustadito? 18, 4700. ¿Qué se sortean? La botinera penalty, 618 4700. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Guillermo Cáceres. Últimos 3, Guillermo. 854. Pásate ya a Salud Protegida y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El abrazo vendedor con figura importante, trascendental de libertad en la fotografía. Atención, la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú, desde Tupí. Tus pedidos enviamos 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. La promo Mamá y Papá de Punto Parma, 200 millones electrodomésticos de Tupí por 30.000 guaraníes de compras. Acumulas un cupón. La promo de Mamá y Papá de Punto Parma. Hola, buenas tardes. Jorge. Señor, su nombre. Aldo Paredes. Aldo, últimos 3. 625. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? No es buena la pronunciación. A ver, reiteramos. Hola. No es bueno. Este domingo 2.500 millones en premios, una Mazda CX-30 viaje a Europa para 4 personas, $20.000, una Hilux, una RAV4, 4.300 millones en Estelce por Emoy. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Hola. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Triple escolaridad, 50. Triple escolaridad, repetime tu nombre. Raúl Núñez. Raúl Núñez, últimos 3, Raúl. 350. 350, correcto. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteos, y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. 9, queda uno y sí, cerramos. Señor. Gustavito, está la siguiente llamada en segundos. 618 4000. Hacemos el sorteo. Si sale 10, cagamos. Perdón, me salió de la. Repetimos. Ocurre que de 1 a 9. Pero vos te reí de mí. Pero justo, tanta mala suerte de estarle a 10. Bueno, 1 a 9. Gracias, penalti. Gracias, penalti. Mirá cómo cierra todo como si fuera un. ¿Qué número? Así, ¿verdad? Con la casaca número 6, el ganador. Muy bien. Carlos Ortiz, 516 es el ganador. Carlos Ortiz, tiene que pasar por el Gin atrás de Telefuturo. Carlos Ortiz, retirar tu premio correspondiente de penalti. Que viene, Francisco, niño. La botinera de penalti. Carlos Ortiz, el ganador, 516. Está aquí en los estudios de Radio Monumental, tu premio. Muy bien. En Bristol, aprovechar la super oferta y ganar premios increíbles, 100 millones de guaraníes y una fabulosa Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve la feria Garden País. Bajamos los precios. La posibilidad de retirar tu 0 kilómetro usado llegó con descuentos especiales. Financiación propia del grupo Garden hasta en 60 meses. Acércate desde hoy hasta el 24. Desde hoy 24
24 hasta el domingo 28 en horario continuado de 8 a 20 horas, de miércoles a sábados, y el domingo de 8 a 12 horas. Muy bien, hasta ahora en suspenso el partido, pero se juega, salvo que la Conmebol diga no. Se suspendió el partido Patronato Olimpia. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo, menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocer los Motocultores Suscuerna en Chaco, Morín, su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Limitante porcentaje. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, momentos para recordar. 1334. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes, Fórmula Super 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. ¿Estás cumpliendo con el WhatsApp ahí o no? Buenas tardes. Un saludo a todos los caballeros que conforman la mesa redonda del único rey, el rey Arturo. Arturo, te quiero. Hasta un cariño de la señora, no dijo mal la señora, no dijo mal. Buenas tardes. Un saludo a todos los caballeros que conforman la mesa redonda del único rey, el rey Arturo. Arturo, te quiero. Ese día va a sonar ese otro tema. Ah, ya está otra vez los pelos. Un tipo como yo, Pío Francisco. Bueno, listo, muchísimas gracias, señora. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Range con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Gracias, señora. El WhatsApp hizo tuyo, ponemos. Yo, por ejemplo, tengo 47 años, no le conozco a Francina. ¿Cuál es el problema? ¿Qué no tiene? Tiene 47 años, no le conoce a Frank Sinatra. ¿Cuál es el problema? Y que yo dije que es un problema, pero... No, otro oyente dijo anteriormente que si tiene más de 30 tiene que conocerle sí o sí. Buenas tardes, Arturo. Concepción, bicampeón nacional Interliga 67-69. Brillante. ¿Quién hizo un baile ahí en homenaje? ¿Usted, señor? Brillante. Con tus tarjetas de crédito Visión, Mastercard, Black y Visa Signature, los viernes y sábados tenés 20% de ahorro en todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000 Visión Banco. Hicimos en el club Eugenio Agaray, me acuerdo, en Concepción. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ídolo, comandante, ídolo. No, eso parece un alto bombo. Yo pensé que iba a hacer otra cosa. Alberto Vera Jr., mi cariño para vos, mi querido Alberto. Juga y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. La verdad, la señora, muchísimas gracias. ¿Qué pusiste ahí? Más audios. Brillante, Arturo, brillante. Y después, yo pensé que iban a decirme los muchachos, Brian Sinatra, vamos a hablar de fútbol. ¿Cócómo la vida, Germán Cafa? ¿Así? ¿Te sorprende? Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio, y con tus compras ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Ahí es Damián, ahí vamos a ser. Ya está licenciada Soledad, autorizó. Ahí tenemos más espacio para jugar, ¿se entendió? No sea bola, ¿entendiste, vio? Bueno, vendemos entonces. En Cox sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Más audios. A la pinda, el rey, el único rey.
Bueno, listo. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Batalla, Arturo, batalla. Saludos, Miguel Cardona. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguatia Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Si no nos vamos ahí, y si nos hacemos acá, llegar al estadio va a ser difícil. Hacemos de acá nomás partido Cerro Palmeira y voy informando de allá a Víctor Villalba. Perfecto. Y ya sabe Lourdes, nuestra coordinadora, que si pasamos 20 y 30 por el tema de la conferencia, María Teresa podría entrar un poco más tarde, porque hacemos la conferencia de prensa de Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Arturo, contame alguna vez tu anécdota ese que tenía que transmitir un partido en Pascual Guerrero y llegaste demasiado temprano y te diste la vuelta y le preguntaste al mismo que te trajo, el taxista. Contanos vos tu anécdota de ser, Arturo. Ya conté ni más una vez. ¿Vos no sabés? No. Eran las 10 de la mañana y me levanto y le digo a un taxista: señor, mande señor, me dice colombiano. El Pascual Guerrero queda lejos. 45 minutos. ¿Me puede llevar? Mande señor. Si quiere subir, adelante o atrás. Y yo, me subo adelante. Él habla yo y nos miramos los dos. Yo le cuento parte de mi vida, él me cuenta parte de su vida, lo que hace cuánto hijos tiene en Colombia, yo soy periodista. Tardamos 1 hora 20 minutos en llegar al traje. Y los dos miramos la cara 1 hora y media. Voy a ir para Pascual Guerrero. Era las 11:30 de la mañana, ya el partido era de la noche. A ver cuál es la cabina que me corresponde. Busco. No encuentro. A la puta. Pisé toda la preferencia. ¿Viste esa preferencia? Vos subí sobre la preferencia. Sí. No sé, hace lo que yo hice. Pisar la butaca. Pero pisé la butaca. Y busco, nadie en el estadio. A la puta. Y le veo un tipo en la puerta, así en la puerta misma a la entrada, así dije, este debe ser el intendente, el capataz, este. Y le digo, señor, yo soy periodista paraguayo y estoy buscando la cabina. Antes que siga, señor, le voy a decir una cosa. Yo soy el taxista que lo trajo. Bueno, listo. Ella es única como los accesorios de Erimark. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustible. Todo para mamá, accesorios únicos para mamás únicas Erimark, lo que la fábrica no te dio. 1 hora y media hablé con el tipo, cara a cara, y le pregunto al que me trajo si era del estadio. Y él me dice correctamente, hablamos ni 1 hora y media más de caballero. Eso se entendió. Yo soy el taxista. ¿Por qué no había nadie en la cancha? ¿Qué pasó? Eso no, pero el chiste está en que yo soy el taxista que le trajo. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. ¿A dónde vine a la vuelta con él? Atrás, ni una palabra, él ni yo. ¿Vos te reís de mí o de quién? No sé. Vos tenés que respetarme, Darío, a mí. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. No, y terminó todo ya y terminó levantamos mucha gente se entusiasma con los audios. Por suerte hasta ahora todos respetuosos. Vamos a otro. New York. 37 años. Conozco Sinatra. Brillante. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda. Te pones uno más. Comandante, antes era todo Cardona el programa, mañana, tarde, noche.
Ahora sí que ni Tobera, Nunga, Dragoto y el otro, este es el presidente de Libertad. Qué bárbaro. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Arturo, hemos visto un mine en buen potiro, a ver, pembo pícula, nunca de coge ahí en Dieguri, una vez anden en Upaiti. Drácula vio, eso es lo que dice el vampiro. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. ¿Qué hace, comandante? Comandante, ponen un poco el relato tuyo de la final de Cerro el 29 de febrero, ¿te acuerdas? Qué ñaña los perros. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Viendo en página Patronato para Todos. Hay hinchas de Patronato que están poniendo a la venta sus entradas para el día de hoy porque por el tema de la lluvia. Y esta es la imagen, estamos viendo, dice: con este diluvio va a estar complicado, media ciudad está inundada, no hay cancha que resista. Esto lo va a resolver la Conmebol. Otro audio. Cuidado con la que te jedi, que no te agarre un Nico Rey, a monte más si escucha la que te jedi. A la puta, qué chusma será. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capetai, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados. Hasta 35% de descuento en porcelanato clase A. Cantabria sea. Otro audio. Comandante, cuando te fuiste a Estados Unidos te subiste en un taxi, le preguntaste, le mostraste para que te llevara al hotel. El taxista perdió su lugar y el hotel estaba al frente del aeropuerto. Contanos por ese... ese es otro caso, también tener lugar. Ese también otra historia. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1346. En Electroban, el televisor Hisense de 43 pulgadas ofrece una excelente definición. Encontralas en cuotas de 249.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Otro audio. Ese es la señora de Arturo. Tiras. ¿Y señora de Vido? Y sí, según el oyente, sí, era la señora. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1347. Arturo, Copujarere, que está Ocape. Va ese Vido. Que va a dormir usted afuera esta noche. Me causa gracia. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Qué poco me conoce. O me conoce demasiado. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yuar, ama como vos. Arturo, yo soy cerrista, pero a Cerro ahora mismo no le conviene ninguna de las copas. No juega nada. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek. O llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién escribe? Hablen pues. Cesarito. ¿Quién es?
Mi señora. Ah. ¿Qué es lo que pasó? Dice, ¿puedo saber quién te piropeó y por quién? Tranquilo. ¿Cómo está? La patrullera está full. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Qué es lo que pasó? Pregunta. Yo le pongo tranqui. Me responde, ahora estoy escuchando. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Otro audio? Vaya comandante, me alegría. De ñaña, cerro de Catunosa, pensamos en esta itiosa. Mavio. Quiere que hablemos de cerro, si se puede. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar lo nuevo de Upizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Y después? Por favor, si no se va a jugar el partido de Patronato con el otro equipo, no transmitir el partido de Cerro. Por algo ya no quisiste transmitir lectura comprensiva. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamago, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamago, una herramienta más en su obra. 1350. Decirle a Arturo que cuente cuando era basquetbolista en la Antequera y Castro, años 70, 71, 72. ¿Te acordás, avión de Caricar? Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Comandante, manda a abrir nomás ya estilo campo que te prepare un plato de comida porque desde Carumo hay Nero, a ver. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 75475ml, envíalo al 88100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de un giga directo y sin sorteo. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Buenas tardes, comandante. El que supera todo, el que gana en la anécdota, es aquel que vos entraste en no sé si era cumpleaños o era casamiento, y te fuiste y entraste a otro lado. Ahora vamos a ver. ¿Cómo, Gustavito, cerran un poco con la casa de al lado, por favor. Me confundí de casa. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Vamos a cerrar con la casa de al lado, un hecho verídico. Es un hecho verídico. ¿El libro para cuándo, Arturo? No sé para cuándo va a ser. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. La casa al lado es real, ocurrió, coste que mi señora me advirtió que la casa cambió su fachada. Yo le insistí que conocía y ahí metí la pata. Se llama La Casa de Al lado. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. 1353. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya estamos con un hecho real verídico, La Casa de Al lado. La hincha de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Banco tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.banco.com.py. Banco, un banco con raíces. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. ¿Te das cuenta que Gustavito La Casa al lado? Sí.
Mi señora me dijo, el cumpleaños de la prima. Te espero después del partido. A vos te hablo. Sí, yo te estoy escuchando. ¿O en qué se estás pensando? Así tuvimos la previa. Llegó la hora, la verdad. Me dijo, ¿te acordás de la casa? Y por favor, un tipo como yo, mira que cambió toda la fachada de la casa de enfrente. Yo me voy a la casa de Fernando La Mora, yo me voy ahí y veo y me voy a acordar. A vos te hablo, atendé bien, pero porfa, es porque te conozco, te digo. Y sí, yo entiendo, ya, yo termino el partido, vengo por Fernando La, doblo y justo caigo ahí. Ya está, y a qué hora termina tu partido, no hay nada el partido. ¿A qué hora termina tu partido? Yo le dije muy amablemente a mi señora, y comienza a las 8 y las 10 y cuarto yo voy a estar ahí. Muy bien, te espero. Ok. Y cuando me iba me dijo, acordarte, ¿estás seguro de conocer la casa? Un tipo como yo le dije. Me fui a transmitir, llegó la verdad de que me voy a la casa. Vengo con el bolo, ustedes saben el bolo, que es el 90. Vengo con el bolo, hago todo el camino que habitualmente hacía y caigo en la casa. Digo, esta es, tal como me dijo, fachada nueva, fiesta de cumpleaños, porque es el cumpleaños de la prima, y voy a entrar. Acá no puede fallar, tal cual yo soy Arturo y ¡pa! Toco el timbre. Me viene la persona que me atiende, yo no sé quién. Pase, me dice. Yo paso. Veo fiesta, un mariachi tocando en el fondo. Dije, qué puta, que hay mucha gente invitada, gente que yo no conozco. Por... Viene un mozo, me mira, me trae un whisky. Y las personas que están de mi lado me miran de arriba abajo. Yo les miro, no pasa nada. A la puta y comienzo a sudar. No hay nadie conocido. A la puta. Me voy, quiero caminar y no. Y tomé la precaución de que no camino más. Porque esta no es gente familiar. Esta no es la gente. ¿Qué hago? Le digo, señor, discúlpeme. Le digo al mozo, a una persona que estaba. La señora, doy el nombre y dice, ¡ah, nuestra vecina también está de cumpleaños! Me equivoqué de casa. Era la casa de al lado. Nos gusta la aventura, las noches de bailanta. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 29 grados. La jueza Sandra Christopher decretó las medidas de prohibición de innovar y de contratar sobre 54 inmuebles de Ramón González Dar y 87 de su hijo Fernando González Carjallo. Asimismo, dispuso la inscripción de las 141 propiedades a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Cenavico. Con 7 votos de los ministros, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó la suspensión sin goce de sueldo de la fiscal Ana Girala, imputada desde marzo pasado por un presunto pedido de coima. La agente fiscal de San Lorenzo, su asistente Cristi Magalí Ortega Domínguez, la secretaria fiscal Griselda Beatriz H. Alcaraz y el abogado Marcos Aurelio Velasco Mendoza fueron imputados por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.
Un grupo de enfermeras se manifestaron frente al Hospital Central del Instituto de Previsión Social para exigir la aplicación del presupuesto inicial que debe ser destinado para la carrera de enfermería en la previsional. La presidenta del gremio, Mirna Gallardo, explicó que la movilización es por el recorte en el rubro asignado para la carrera de enfermería, y esto preocupa muchísimo porque es en el IPS el lugar donde menos salario ganan las enfermeras. Gallardo pidió al próximo gobierno que continúe con la política social para la carrera de enfermería y que salde todas las deudas pendientes que tienen con el sector. Tenemos el 48% de enfermeras